Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos aquí en Fiscal en Serio. Y bueno, como dice el adagio popular, no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Y es verdad, para mí es un gran honor llegar a esta tarde de este martes, frío, templado, lluvioso en la Ciudad de México. Espero de verdad que lo estén pasando muy bien en sus ciudades, que todos sus planos personales, profesionales y familiares estén de lo mejor a pesar de la adversidad que vivimos en el país y en el mundo. Y de verdad estoy muy conmocionado el día de hoy, sobre todo por un tema que sí está dentro del contexto de lo fiscal, pero que acompaña temas financieros y jurídicos de otra índole y que de verdad ha causado una ámpula, no solamente al haberlo hecho nosotros en la promoción, sino que en todo el país a lo largo de los últimos años, sobre todo porque el tema de la marihuana o la cannabis, como también se le conoce, cannabis sativa, que es el nombre científico de esta planta, pues ha causado revuelo en el país, en los diferentes foros, no solamente legislativos, sino algunos otros sectores que tienen que ver con la sociedad, el educativo, el religioso y por supuesto, ¿verdad?, las cuestiones que han tenido lamentablemente en el mundo y en México, pues no tan favorables cuando ha habido abusos de esta sustancia, no solo por la desinformación, sino por no tener oportunamente todos los alcances de esta planta. Así que lo que hoy vamos a transmitir aquí en Fiscal en Serio es un análisis totalmente objetivo, partiendo de lo que se ha regulado, de lo que se ha dispuesto por parte de las autoridades, sobre todo en el Congreso de la Unión, en temas que ustedes ya mediáticamente de cierta forma han escuchado y recientemente pues de la Suprema Corte de Justicia en la que ha dado un revés a estas disposiciones de prohibición. Y bien, para hablar de este tema y darle el contexto de lo financiero, la cuestión patrimonial, los alcances jurídicos tributarios, pues he pedido que me acompañe una gran experta, una gran persona que conoce de verdad, en mi persona lo puedo aseverar, del tema, sobre todo por la visión que se avecina de este tema de la regulación en México, de la cannabis, de la marihuana, y sobre todo darnos una visión concreta, a corto plazo, y por qué no también decirlo casi inmediata en los próximos años, porque México ya es testigo de esta tendencia de la regulación, no solamente para el consumo particular, sino también para la comercialización en la vía de la industria de lo que se conoce como el cannabidol, que es la sustancia que efectos de medicina han demostrado tienen algunos padecimientos. Y para nosotros, bueno, es un placer que aproveché esta presencia de la maestra Alejandra Jiménez Velázquez, que además siempre luce guapísima. Y la verdad, cuando yo leí su artículo en la revista Defensa Fiscal, pues le pedí que me hiciera favor. Y maestra Ale, socia, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí a CADEFI, aquí a Fiscal en Serio, para que nos compartas tu experiencia y bienvenida, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, como bien lo mencionas, próximamente, de hecho el día 1 de octubre se vence el plazo que la Suprema Corte tiene que dar un dictamen de cómo se va a ejecutar la regulación sobre esta planta. Entonces, pues realmente se vienen muchos sectores a beneficiar, entre ellos, pues bueno, el sector médico, que como bien lo mencionas, el uso del cannabis medicinal, pues bueno, tiene grandes propiedades, tiene grandes contribuciones a la salud, principalmente, pues bueno, el mejor conocido como el CBD, ¿no? Claro. Que realmente lo que hace, pues bueno, es una sustancia que se extrae precisamente de la marihuana y que en ciertas dosis, pues bueno, ayuda muchísimo al ser humano a tener una mejor bienestar. Bienestar, sí, claro, recuperar la salud, ¿no? En su caso. Exacto. Y pues prácticamente también hablando un poco de lo que es la planta como tal, no sé si sepas, pero pues es la única planta que tiene sexualidad. Existe el macho y existe la hembra, entonces realmente en este tipo de plantas como tal, el macho es el que tiene más la sustancia del CBD. Yo meramente traté de darle un enfoque al estudio más de negocios, y no solamente de negocios, sino que yo lo veo como una área de oportunidad para reactivar el campo mexicano. Como bien lo sabes, el campo está descuidado, ¿no? Y actualmente ya en México existe una comunidad, de hecho, al sur de Morelos, que se llama Tetepalja. Es un taller, ¿no?, de
inducen al cultivo, a la enseñanza. Exactamente, entonces ya se está haciendo lo que es la enseñanza del cultivo, prácticamente todo lo que es el ciclo productivo de la planta, pues bueno, ya ellos lo están manejando. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer ahora con esta ley? Que bueno, más pueblos o más comunidades, pues obviamente también entren en este tema de la regularidad, una, y dos, pues bueno, también veamos la parte de la producción y reactivación del campo como tal. Claro, es interesante esto, y lo decíamos en el spot de la invitación al programa, de que no estamos analizando la cuestión de regulación en los efectos punitivos. Realmente no es cuánto voy a la cárcel si estoy fumando en la calle, cuánto puedo tener, lo podemos decir con mucho gusto, pero el enfoque que queremos mostrarles a ustedes es tampoco una apología, tampoco un discurso de alabanza para decir dediquémonos todos a este negocio, sin ver algunos tintes éticos, morales que suponen deben existir y que estamos conscientes de ello, sino que esto es una realidad y efectivamente, como tú dices, el campo mexicano, la actividad primaria que está representada por el sector agrícola, agropecuario, agrario. En este contexto, pues vienen algunos efectos que pudiera yo adelantar. ¿Qué pasa cuando, ahora que está dentro de esta discusión, quiero recordarles que el 28 de junio pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió un criterio en el que determinaba que era inconstitucional las medidas que tienen a la prohibición por parte de la Ley General de Salud en cuanto a la cuestión del uso recreativo o lúdico. Entiéndase por esto el consumo que no tiene otro fin más que de sentir placer o los efectos alucinógenos que tiene la planta en una sustancia que se le conoce como HTC, que son las siglas de hidrotetracannabidol, que es la sustancia que permite tener, digamos, lo que se conoce como lo que permite viajar o tener un sentido diverso de la realidad, por oposición a otras maravillas, porque tiene muchísimas propiedades la planta, que es el CBD, que son las siglas de cannabidiol. El cannabidiol es una sustancia que se ha hasta ahora estudiado y hay algunos indicios bastante claros que tiene aplicaciones médicas para recuperar o controlar algunas patologías como el Parkinson o como algunas otras cuestiones que tienen que ver con el sistema nervioso central. Y precisamente yo creo que esto, maestra, en el sentido de si el campo mexicano tuviera la permisión en esta resolución que debe emitir, por cierto, ya en este mes de septiembre, el Congreso de la Unión, por instrucciones de esa ejecutoria de la Corte, tiene que legislar en este periodo de sesiones, y septiembre, por eso es muy coyuntural el programa con nosotros hoy, porque septiembre es el periodo en que técnicamente tendría que abordarse esta continuidad por parte del Senado mexicano. Esperemos que otros foros nos secunden, que podamos darle luz, pero te hago la reflexión, maestra, en ese sentido. Si realmente pudiera ser, porque tu artículo a mí me pareció súper interesante, esa perspectiva de negocio de la sustancia, ¿qué sustancia sería? ¿Cómo se podría producir? ¿Qué alcances tienes? ¿Cuál es la visión de un negocio? Y luego lo vamos conectando con el tema de la regulación y los campos que puede tener, ¿te parece? Claro que sí. Háblame de tu artículo porque la verdad me pareció sumamente interesante. Bueno, pues mira, realmente en el artículo yo traté de abordar meramente lo que es la cuestión del negocio, pero más que nada en una perspectiva de una regularización íntegra, tal cual, porque obviamente, pues bueno, se tiene que empezar a ver los mecanismos para que al final del día esto sea ya algo 100% real. En Estados Unidos, por ejemplo, ya existe, ¿no? En Ámsterdam, en Suiza, por ejemplo, y ya hay lugares donde al final del día no solamente se le queda este tema de la regularización al Ejecutivo, sino que tienen como tal una ley que regula el uso de esta sustancia, ya sea para uso recreativo o también para uso medicinal. Más que nada yo lo veo por un enfoque también de que, a ver, seamos concretos, México tenemos esa fama de que somos productores, ¿no? ¿Por qué no empezar a reactivar temas del campo mexicano? Punto número 1. Punto número 2. Cuando hacemos esto de reactivación del campo mexicano, al final del día también podemos hacer, proponer, no sé, a mí se me ocurre estímulos para el sector productor. Correcto. Adicional a eso, pues bueno, el tema ya de todo el ciclo productivo, hay en Estados Unidos, por ejemplo, ya existen farmacéuticas que meramente se dedican a lo que es el estudio del cannabis. Entonces,
en México al final del día su campo es muy fértil. ¿Cuánta inversión de extranjera no pudiera entrar si empezamos a hacer esto de la regularización? Punto número 1. Punto número 2. Actualmente ya de hecho ya se tienen permisos para lo que es el cultivo como tal. Uno de ellos, quien ya tiene permisos, es precisamente Vicente Fox, y de hecho en el Centro Fox ya te dan hasta cursos de todo el ciclo productivo de lo que es la planta. Desde prácticamente cómo es la semilla, cómo identificarlas, las cruzas de la misma planta, cómo diferenciar un macho de una hembra, qué sé yo. Todo esto pues prácticamente ya va enfocado también a que esto ya es una realidad. Claro. Entonces, ¿por qué no empezar? Yo algo que al menos no me parece correcto es dejarle esto en manos de Cofepris. ¿Por qué? Sabemos al final del día que el hecho de dejarlo 100% en manos de la Secretaría de Salud, solamente estamos buscando regular esa parte, sector salud. ¿Correcto? Sí. Vuelvo a lo mismo, ¿por qué no hacerlo con una visión más? El campo, otros sectores, sector alimenticio, sector restaurantero, qué sé yo. Médico, claro, claro. Sectores médicos, no solamente esa parte. Entonces, realmente... Vaya, yo lo que busco un poco es como que México sea también pionero, tal vez en esta parte, de que ya comencemos a darle una regularidad a esto, a este tipo de sectores. Muy interesante, y fíjense amigos que, como dice la maestra Alejandra, hay países, por ejemplo, Canadá que ya tiene una presencia bastante atractiva, bastante activa, y ha puesto los ojos en México precisamente. Y aquí empiezan a despertarse estos nuevos guisos, estas nuevas situaciones en las que tenemos que estar atentos, no solamente como posibles empresarios, sino como asesores, como consultores de los legisladores, que déjenme decirle que hay una tarea bastante ardua. Yo estuve participando de espectador en 2 foros del Parlamento Abierto del Senado de la República, en las discusiones que se hacían multidisciplinarias acerca de este tema. Precisamente te estoy hablando de enero del año pasado, enero-febrero, había en la Plaza Luis Pasteur, aquí en la Ciudad de México, donde está el Senado de la República, había una zona cero, una zona tolerancia, una zona franca, donde en la entrada principal del Senado por Plaza Luis Pasteur se empezaron a cultivar diferentes tipos de la planta. Y estaba una aldea de gente que es típica de todo eso, y había música y atuendo y utensilios e insumos, y te daba la libertad de pues estar de espectador y recibiendo esos aires frescos característicos de la hierba, y de cierta forma ya cuando entrabas al Senado pues entrabas bastante motivado, ¿no? Y salían y entraban los senadores y con una tolerancia totalmente neutral. Yo recuerdo que en esa época, cuando estábamos ahí, estoy hablando de enero, precisamente finales de enero, principios de febrero del año pasado, acudí a un parlamento, pudimos hablar acerca de un tema de la subcontratación y estuvimos esperando afuera, y yo me di cuenta de cómo estaba la situación y me empezó a despertar el interés de qué tan importante era que en México se empezara a regular esa actividad. Entonces los senadores pues sabían que estaban allá afuera, sí les llegaba el hedor de la hierba, la gente que quería ir a fumar pues acudía a otras zonas de la Ciudad de México y ahí sabía que no le podían hacer nada porque se disfrazaban esas situaciones. Entonces yo dije qué mal que en México tengan todavía que ser fumadores de closet, esconderse, cuando tiene muchas propiedades, y consta que no estamos haciendo ninguna apología de que si es bueno o es malo. Estamos siendo realistas, y lo malo que hemos tenido en este país es que no queremos ver nuestra realidad. Precisamente el derecho lo que busca es regular con situaciones presentes estas cuestiones. Tú decías, no solamente el sector agrícola, la Cofepris como parte que regula la Secretaría de Salud no tendría que ser la única unidad competente, tendría que ser, correcto, no sé, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría que tuviera que ver con alguna situación que regulara esta situación, y lo vemos en el campo de la medicina. Correcto. Y quisiera entrar a esa parte ahí. Ya tenemos un sector que, coincido contigo, tendrá que ser la cuestión agrícola, agraria, del cultivo, y ahí el primer efecto fiscal sería un estímulo partiendo de base de que es permitido su cultivo. Correcto. ¿Para qué fines? Obviamente esa es la discusión principal. Hoy lo que tenemos en México es una permisión para el consumo personal.
para el cultivo personal. Y déjenme decirles que lo que no se está permitido en México, debe quedar en claro, es que no podemos tener parcelas llenas de esta mata y poderla comercializar para efectos recreativos. Tiene que ser algo individual, y eso es lo que se está pugnando ahora. De hecho, lo que se va a discutir en el Senado de la República, derivado de esta resolución de la Corte, es precisamente con usos recreativos y de cultivo masivo. Entonces vamos a esa parte cuando decimos cuál es el impacto jurídico, fiscal y financiero de la marihuana. Pues es en este tipo de negocios, ¿no? Estamos hablando el campo, actividad primaria. Está probado que desarrolle, puede dar crecimiento al país, y sobre todo la recaudación que puede producir al campo con estímulos, ¿no? Correcto. Por ejemplo, darles apoyo al sector agrario, ¿no? Para Correcto. su cultivo sin ningún tipo de impuesto. Obviamente al comercializarlo vendrían algunas tasas que puede ser a tasa cero o a sus destinatarios finales con el 16%, y eso se traduce, ¿no, maestra?, en una recaudación Claro. interesante. La industria médica, ¿qué experiencia tienes, has visto o has documentado acerca del uso de la cannabis en el sector médico? Pues mira, creo que eso no es novedad, que al final del día el CBD ya se vende tanto en gotas como en cápsulas, y no solamente en cápsulas, ¿no? Ya también hay, bueno, infinidad de productos que se venden por medio, o bueno, que son derivados del CBD como tal. Actualmente en México, por ejemplo, se empiezan a comercializar lo que son esos productos, pero realmente todavía sin ninguna regularización. ¿Por qué? Porque todo lo que está, por ejemplo, actualmente en la COFEPRIS en trámite, pues no se está liberando de una manera rápida, una manera eficaz, ¿no? Que permita como tal la regulación. Entonces, ciertos sectores al final del día ya empiezan a ver este tipo de beneficios, ¿no? Yo te comentaba justo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues a mí el CBD me ha ayudado muchísimo, yo lo consumo como tal. Y a mí al final del día eso me ha ayudado mucho a tener más lucidez, mejor enfoque, me siento mucho mejor anímicamente, Claro. Me siento con más bienestar, qué sé yo. Entonces, al final del día, si también lo empezamos a ver por esa parte, por ese sector, va a ser una cadena en conjunto la que se va a beneficiar, no solamente el campo. Sectores como el farmacéutico, sectores como el productor, te comentaba, ¿no? Hay hasta talleres en otros países de cocina como tal, ¿no? Claro. Que hacen al final del día esto, pues un negocio muy atractivo. Veíamos el tema de las croquetas con Las base de cáñamo. croquetas, Riquísimas. exacto. Sí, claro. Y precisamente, o sea, no es como tal la marihuana, ¿no? Sino que existe una planta que se llama cáñamo. El cáñamo es el que precisamente se está utilizando para este tipo de productos como tal. Ahora, está demostrado que también es un ansiolítico, es un antihistamínico, analgésico. O sea, hay personas que al final del día te puedo decir que traen problemas muy severos de salud, y posiblemente con este tipo de sustancias controladas, con obviamente un médico por delante, pues pueden ayudarles muchísimo a la cuestión médica, ¿no? A la cuestión de su bienestar. Fíjate que este tema, precisamente esta discusión se empezó a dar, sin perder el enfoque jurídico de estas notas que estamos diciendo, justo cuando unos padres mexicanos sabían que el empleo del cannabidiol pues era una sustancia que iba a permitir los espasmos, la cuestión de contracciones nerviosas de su hija. Precisamente Correcto. tenía convulsiones y tenía un cuadro ahí tipo, pues, digámoslo, no puedo decir ahora realmente si la chica tenía, la bebé tenía este tipo de convulsiones de tipo Parkinson, pero unas convulsiones tipo atípicas para la ciencia médica. Y ellos sabían que había una sustancia en el mundo, en Europa, Alemania, Francia y en Estados Unidos, el consumo de un aceite de marihuana, que técnicamente pues es el aceite, el extracto de una parte de muchas sustancias que tiene la marihuana, la cannabis sativa, y que es precisamente el cannabidiol, que es el CBD. Correcto. Esta sustancia que al separarla químicamente a través de un aceite
pues tiene efectos medicinales que todavía se encuentran en estudio en algunos países, principalmente en Estados Unidos. En México todavía se encuentra en pruebas, se empieza a desarrollar, pero en algunos otros países como Canadá o europeos ya hay bastantes indicios científicos que acercan a la eficiencia y eficacia. De hecho, en Estados Unidos existe una prueba para ciertos medicamentos en las que se les conoce como pruebas muy probablemente eficaz A, menos eficacia en y probablemente en. Esa clasificación que se hace en Estados Unidos para determinar cierto tipo de medicamentos o drogas, el cannabidiol está identificado muy eficaz para algunas cuestiones que tienen que ver con convulsiones o neurotransmisores. Correcto. De hecho, algunas personas que padecen trastornos psiquiátricos, por alguna cuestión de falta de litio, el consumo produce y compensa ese efecto antidepresivo, suicida y bueno, una serie de cosas. Sí. Pero lo que voy es, a raíz de que esos padres de familia que no podían consumir ni conseguir en México ese aceite, tuvieron que viajar a Estados Unidos. Y cuando trajeron consigo las gotas, tuvieron un problema para introducirlas. Claro. No la podían introducir porque no tenían una regulación en México como medicamento. Y ese es el origen de lo que yo pude investigar y que ya sabía de antes, ahí comienza el periodo de situación. Oye, es que hay un tratamiento médico, un paliativo, que puede contrarrestar los efectos de algunos padecimientos, pero en México estamos muy atrás. Estoy hablando de situaciones de 2017, de 2018, donde empieza esta situación, y empieza el primer amparo, donde se concede. Correcto. Y se trae, y la Corte empieza a detectar un fenómeno, donde llega algún momento al Congreso de la Unión. Yo hice una llamada telefónica en su momento con la ex senadora Jesúsa Ramírez, en la que ella de hecho era la que ocupaba como vacante con la otrora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y ahora entró ya de suplente, toma el curul, y yo llegué a hacer una llamada 5 minutos y yo le preguntaba en su momento de que si podía concederme una entrevista porque yo necesitaba hacer un trabajo de investigación. Y ella me decía, mira, los mejores trabajos de investigación son la serie de debates que tenemos en el Congreso. Por cierto, es una senadora bastante disruptiva, muy auténtica, muy genuina. Y la verdad que su trabajo de ella dentro del Senado fue de lo único que propició precisamente estos cambios, que hoy ya no los va a ver ella como senadora, pero que sí dejó en el tintero muchísimos temas, ¿no? Concluyo en esta parte. Si bien es cierto, con tu experiencia que nos comentas, yo te puedo decir, incluso en lo personal, que también he consumido el CBD y por supuesto sé de los beneficios que puede producir, lo cierto es que sí es una cuestión medicinal. Lo que hace falta en México es entender los alcances de esta sustancia que están de cierta forma hoy permitidos. Hoy tú puedes entrar a algunos buscadores y hay gente que los ofrece. La verdad es que algunos son impostores, algunas cosas no están probadas, hay gente que abusa y es precisamente esa necesidad de regularización, como tú decías, exacto, de buscar, ¿no? Correcto. Sí, mira, realmente también volvamos a lo mismo. En internet, bueno, te encuentras infinidad de cosas, productos y demás derivados de, pero precisamente el hecho de no tener una regulación, es por eso que existe este mercado, ¿no? Vaya, sin meternos en temas legales o ilegales, qué sé yo, pues tú bien sabes que al final del día esto es un negocio muy lucrativo también y que realmente por ese lado es que pues ciertas prohibiciones a la misma planta, ¿no? El uso desmedido como tal que a veces se le da como tal. Entonces, realmente, si empezamos a verlo desde un punto de vista de que la COFEPRIS ponga los estándares de cuáles son los grados de calidad que se requieren para que el producto sea de consumo humano principalmente, y no solamente humano, creo que ya ahora hasta croquetas estaba viendo el otro día que hay, ajá, sí. O sea, para los perros que también sufren de convulsiones o qué sé yo. De hecho, hasta para las garrapatas en algunas sustancias se ha sido probado. Sí, sí. Sí, y no solamente para eso, también hay uso dermatológico, está comprobado que también las personas que, bueno, que sufren problemas de la piel también es muy bueno el cannabis. ¿Por qué? Porque te da esa sensación de bienestar, de calma en la piel. Entonces, bueno, tiene infinidad de usos. Hace poco también leía, ¿no? Estaba justo revisando un material y bueno, hay shampoo, hay cremas, hay, no te imaginas cantidad de cosas, pero nada está regulado, nada. Claro, es que ese es el problema. Esta es la industria cosmética
la industria alimenticia, la industria farmacéutica y la industria recreativa. Son muchísimos campos de acción y precisamente aquí en Fiscal en Serio decíamos, bueno, ¿qué podemos abordar de este tema? Primero, la pertinencia del programa, porque estamos a escasos días o intentos de que en este mismo año el Congreso de la Unión, en específico el Senado de la República, tenga que cumplir con la ejecutoria de la Corte de junio. Eso es un tema muy importante. ¿Qué va a pasar cuando sepamos que ya el Congreso diga sí al uso recreativo y lúdico de la marihuana, con algunos lineamientos que son importantes decirlos? A ver, supongamos que lo aprueban y dicen ya puedes consumirlo, no para efectos médicos, lo puedes consumir para tu gusto y placer, pero hay ciertas reglas. Correcto. Yo aquí en CADEFI, en Fiscal en Serio, desde que supimos que se había aprobado esta medida de lo personal, del cultivo personal, etcétera, yo platicaba aquí con los directivos y les decía, ¿te imaginas si no hay reglas? Imagínate un trabajador que llega en la mañana y antes de entrar a las 8:30, pues le da el jale, ¿sí? Claro. Y él, claro, entra a trabajar y ejerció su derecho que la ley le permite, un libro de desarrollo, libre del desarrollo de la personalidad. Yo tengo derecho a fumar. No lo hice delante de mis compañeros, no lo hice dentro de las instalaciones de la empresa. No, está bien, no lo hiciste, pero vienes con la influencia que Correcto. Produce la sustancia y yo no sé aquí si me armes una fiesta tranquilo, llegues muy bien. ¿Hasta dónde puedo impedirte el ejercicio de tu derecho cuando empieza el mío a no recibirte con la lucidez que debiera? Y esas cosas no están reguladas, sin embargo, hay una colisión de derechos. Por un lado, el derecho a la libertad y al libre desarrollo de la personalidad del sujeto que dice, yo tengo derecho a fumar, la ley me protege, se reformó y es mi derecho. Oye, pero yo también tengo derecho a que no vengas con el influjo de los efectos que produce al interior. Exacto. Entonces, hoy la tarea que tiene el Congreso de la Unión y del Senado de la República es, no puedes fumar delante de otros, ¿no? Correcto. O sea, sigue siendo así como que, sí, dale tú, pero no lo puedes hacer delante de otros. Exacto, y tampoco en lugares públicos, entonces, ni donde haya menores de edad. O sea, ya es como parte de la regulación que se está dando. Sí, adelante. Eso es una. Otra, no solamente, justo como tú lo dices, o sea, no nada más es la parte de la regularidad como tal de la planta. Justo en el artículo yo decía, tiene que existir una ley que sea, que tenga esa complejidad, llamémoslo así, de regular la inhalación o bueno, como tal el fumarla, el hecho de consumirla no solamente para uso medicinal, sino para diferentes, sectores que al final del día terminan usándola. Entonces, la ley como tal, yo te diría, para mí lo correcto debería de ser que sí se haga como tal una ley que regule esto. ¿Por qué? No solamente vas a atacar un sector que obviamente en México ha sido de más de 3 sexenios el caboz del gobierno, ¿no? Que es el tema del crimen organizado. Claro. No solamente es el tema, obviamente, también de la gente que lo consume de manera ilegal, sino que al final del día tú le vas a dar ya a la sociedad como tal los lineamientos exactos de dónde sí, dónde no y por qué sí y por qué no, llamémoslo así, ¿no? No, sí, claro, con claridad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, bien lo mencionas, el tema de no fumar con menores de edad, o por ejemplo, hace poco justo estaba platicando con una amiga que se fue a vivir a Suiza y me decía, no, Ale, allá hay parques especiales donde tú puedes ir, pero solamente pueden entrar mayores de edad. Sí, y ahí sin problema puedes entrar y no pasa nada, y al final del día la gente dice, pues es un país donde las vías de desarrollo ya no existen, o sea, ya estamos en otro nivel, ¿no? Claro. Entonces, México al final del día yo lo veo más como un país productor, más en esa parte del sector agrícola, que más en el sector todavía del consumo. No sé tú cómo lo veas. Es que es interesante, por eso te decía que los ojos, por ejemplo, de algunos países, no muy lejos, ni siquiera Estados Unidos, Canadá, ya tiene puestos, y yo te lo puedo decir con toda la seriedad que representa mi aseveración, y sin comprometer a CADEFI a nadie, yo les puedo decir, de muy buena fuente, hay cabilderos muy cercanos de influencia canadiense,
en el Senado de la República, abordando el tema, trabajando de cerca la permisión de esta industria, porque el negocio es millonario. Sí, y fíjense, aquí es un tema delicado porque por un tema tenemos, sin meterme en otro análisis que no nos corresponde, de poder tocar fibras de un sector que es muy especial. O sea, los que hoy se dedican a trabajar con esta sustancia sin una regulación. Es una industria millonaria que produce la situación de la clandestinidad. Correcto. Y nosotros hoy como mexicanos nos espantamos, nos asombramos, pero a veces la falta de cultura nos hace no tener claro estos escenarios porque, por ejemplo, el alcohol es una droga, pero tolerada. El tabaco y muchísimas otras sustancias que les pudiera decir que tienen efectos nocivos, ¿no? La nicotina en todas sus formas es adictiva, quizás hasta más perniciosa. Y existen otras sustancias que tiene el tabaco todavía más graves que las que pudiera tener la planta al ser fumada o incinerada y suspirada en los efectos que tiene. Pero fíjate algo, ¿por qué no decimos lo mismo de tomar un whisky, un tequila, un mezcal? Si eso es droga, en un concepto técnico es una droga, sí, pero tolerada. En Estados Unidos hubieron muertes, prostitución, lavado de dinero. Produjo una industria en la época de los años 20, la crisis de los 20, la crisis del alcohol. Oye, conseguir un trago de whisky era como conseguir aquí un carrufo de marihuana o unos gramos de cocaína. Hoy tú puedes ir a cualquier tienda de conveniencia y te compras tu whisky, tu alcohol y tu tequila. La cuestión es que la evolución ha hecho que cambie la percepción de la sociedad. Claro. Cuando hablamos nada más del hombre, vas a hablar de la marihuana y todo, santo Dios, o sea, pero es esa situación retrógrada que tenemos muchísimos mexicanos, de esos tabúes absurdos, donde no tenemos esa apertura, donde no tenemos esa visión de mundo. Precisamente cuando hablas con gente, hemos viajado al extranjero, yo he estado en Holanda y hemos visto que pasa, y es tantas cosas como naturales, que dices, de aquí a que mi país pueda tener esto, van a pasar siglos y generaciones y legislaturas y nunca vamos a tener esa apertura. Correcto. Cuando vemos entonces que Canadá, junto con otros países, tiene puesto en el reflector la industria millonaria, y respondiendo a tu pregunta, en el sector producción, porque si algo tiene México es que tiene liderazgo, porque tiene tierras fértiles. Correcto. El clima. Claro. El clima, simplemente, o sea, el clima que tenemos aquí en México es el idóneo para su producción. O sea, te vas a otros países y prácticamente, bueno, le meten todo un tema de ingeniería. Hidropónico, invernaderos. Exacto, para su cultivo. ¿Por qué? Porque también el tema del cultivo, pues es un proceso difícil, llamémoslo así. Y en México, pues prácticamente, aquí me ha tocado ver justo precisamente ahí cerca del Senado, que la planta está ahí sembrada sola. Nadie la cuida, nadie la en la calle, nace así como de esos niños que nacen y los avientan y creen, luego se vuelven políticos, pero precisamente van creciendo así sin cuidados. Creo que es hasta eso noble, ¿no? Es muy noble, exacto, es muy noble, y no solamente eso. Las condiciones, vuelvo a lo mismo, las condiciones climáticas del país como tal, híjole, de verdad podrían hacer un diferencial enorme a nivel mundial en México para el tema de su cultivo. Eso, punto número uno. Punto número dos, también el hecho de justo, creo que estamos como en una zona tan idónea, el calor, la tropicalidad que tiene el país, que bueno, sin problemas, vaya, se puede hacer el tema del cultivo aquí en México. Claro, y una vez que México, yo también reconozco eso contigo, si México es un productor o tiene todas las características para hacerlo, lo cierto es que lo vuelve potencialmente atractivo, decíamos, para ciertas industrias. Correcto. Yo creo que, para haciendo un resumen, hoy lo que tenemos son dos escenarios, amigos. La industria recreativa, que es un negocio millonario en la que pueden estar involucrados los estados me refiero a la República Mexicana, el estado como nación, y los sectores en los que se pueda tener permisión para el cultivo en producción. Correcto. De algún sector primario, algunos productores, campesinos que pudieran tener ciertos requisitos. Este es un segmento de negocio y tendría un efecto fiscal.
financiero y jurídico, por supuesto. Tiene un efecto jurídico en adrede a nuestro nombre del día de hoy, porque necesitamos una regulación. Una regulación no solamente que cubra temas médicos, alimenticios o del consumo, sino que sea homogéneo, decíamos, el caso del tema laboral, el tema de otras interacciones en las que México necesita tener que varias leyes contemplen el ejercicio de derecho a conducir un automóvil, el poder respetar el que una persona pueda tener ese olor característico y no se le discrimine, de que haya, y aquí conecto con ese tema que tiene que ver entre lo jurídico y lo financiero. Tú decías, es que en Suiza hay lugares es profeso. Ya aquí en México, y esta ley que se tiene que aprobar en septiembre, aborda un tema interesante. Algo que ya internacionalmente se conoce como el 420 o el 420, por alusión a los Estados Unidos en el día que se conmemora este evento, que es el 20 de abril, ¿no? El 20 de abril, una fecha simbólica en todo el mundo, que ahora ya hay hasta toda una industria de ropa, de atuendos y de lugares. Fíjate que hace poco me decía un amigo en el sureste mexicano, oye, ¿no te interesa que nos asociemos? Vamos a hacer lugares 420. Y yo le decía, que es así como que de paso, ¿no? O sea, algo así como 40 y 20, 500 del hotel y 200 de la diversión, no sé qué sea un código, explícame. Y me dice, no, Rubén, ponte a estudiar. Los hoteles o los lugares 420 son un concepto internacional en el que se está estableciendo como lugares permisivos para el consumo de marihuana. O sea, así como hay hoteles kinky, es decir, esos traviesos para tener juguetes divertidos y hacer moteles de diversión, esos kinky, así como hay esos moteles, y así como hay lugares esprofeso como parques o hoteles para mascotas, amigables por tener mascotas. Correcto. Señores, lo nuevo son hoteles 420 o lugares 420, porque esta ley, esta iniciativa propone la reunión hasta de 20 miembros en un lugar para consumir, siempre y cuando las matas por ellos no rebasen a 50. Correcto. Y puedes tener hasta de 4 por persona. Exacto. Está súper interesante, lo estoy viendo no como apología, sino el efecto jurídico, fiscal, porque si el tabaco produce impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, pues claro que aquí no solamente sería cuestión del IVA, cuestión del IEPS, el ICR por el efecto de la enajenación en sus diferentes variantes. Correcto. Hoy, ¿cuánta gente tiene dedicado de una manera clandestina o muy impropia la comercialización, ¿no? Entonces yo creo que vuelvo al tema de, si es un negocio, sí, en el campo. Tú decías, yo lo veo más en la producción. Me preguntabas y te digo, sí, totalmente. ¿Qué es lo que nos falta entonces? ¿Cuál sería el rumbo que pudiéramos decir nosotros como profesionales en la consultoría con una visión de negocio, no alentándolo, sino siendo reales, insisto, y muy responsable de lo que estoy diciendo? No estoy fomentando y deslindo de cualquier responsabilidad a CADEFI, es una opinión personal, pero tenemos que ser realistas. Si el alcohol fue una droga, hubieron muertos, estuvo clandestino y hoy es legal y está controlada, el cigarro, el tabaco, la nicotina y otras sustancias son controladas, ¿por qué darnos golpes de pecho contra una bola de nieve que ya el mundo está reconociéndonos? La cuestión en que México, hoy precisamente, la Corte, bueno, desde ayer había un proyecto en que la Corte reconoce inconstitucional la restricción al aborto. Hoy se resuelve. Exacto. Otro tema delicado donde nos damos golpes de pecho en temas que realmente necesitan ser regulados. Y ¿saben qué, amigos? Y ahí hago la pregunta contigo, maestra. Tú decías, la falta de regulación produce precisamente que haya un mercado negro, ¿no? ¿Cuál sería, en tu especulación, en tu visión, qué efecto, supongamos que estamos ya en el 2022 y tenemos esta ley para uso recreativo, permisivo en el uso medicinal o farmacéutico? ¿Tú qué crees que podría haber de área de oportunidad en el empresariado mexicano? Y te pregunto esto porque sé que estás haciendo un segundo posgrado, ¿no? En Derecho Empresarial, en Derecho de Negocios, en la Anáhuac, ¿verdad? Y creo que pues ahí son expertos en hacer incubadoras de negocios y crear unas proyecciones interesantes. Exacto. Notas que también de tu artículo en la revista Defensa Fiscal pues pude apreciar. ¿Qué nos puedes decir, maestra? Mira, yo sin lugar a dudas creo que este sector se va a venir al boom en el sentido de que va a haber mucha inversión. ¿A qué me refiero con esto? Si empezamos con el tema de una ley que permita prácticamente todo el proceso productivo como tal
de la misma planta, mucha gente se va a interesar en esto. Bueno, tan es así que, bueno, ya existen como tal unas franquicias, no sé si las has visto, las famosas Paradise. Las Paradise, sí, claro. Que precisamente los dueños, pues bueno, es Roberto Palazuelos y Vicente Fox. Entonces, vuelvo a lo mismo, ya son sectores que estamos abordando que no es cualquier tipo de sector, o sea, es un sector, un político y un empresario. Ahora, mucha gente, ellos por ejemplo están siendo los pioneros en este tema de empezar a abrir ciertas boutiques, como ellos lo dicen, donde encuentras todo tipo de productos del cannabis. Actualmente, por ejemplo, hace poco leí que ya abrieron una en León, abrieron una en Playa del Carmen, van a abrir una en Tulum. Sí, zonas estratégicas, claro. Exacto, zonas súper estratégicas que al final del día dices, wow, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, va a haber también sectores que van a decir, oye, pues yo también le quiero entrar, ¿no? Y era lo que te decía el otro día, va a haber sectores hasta, te puedo asegurar que hasta amas de casa que se dedican a hacer pasteles, que de verdad van a querer hacer negocio con eso. O sea, de verdad van a querer hacer negocio. Yo te negocio pedí una con receta, eso. me la quedaste. Sí. No, pero sí. Voy a traer a Cadefi aquí cada martes de Fiscal en Serio. Voy a traerles unos bocadillos aquí al staff, a todo el personal. No, el staff va a salir muy relajado de aquí. Muy bien, entonces sí, la industria alimenticia. Alimenticia, claro. Exacto, es una de los sectores, pero también al final del día va a haber ciertos grupos en específico que también van a querer o lo van a ver como un área de oportunidad. O sea, y actualmente ya se está también viviendo. O sea, hay gente que, bueno, dentro del mercado negro ya lo empieza a comercializar, ¿no? Pero claro, al final del día volvemos a lo mismo. El hecho también de que se regule, que tú puedas tener tu propio cultivo, te da una seguridad de que sabes qué es lo que estás consumiendo, ¿no? Entonces, hay muchas veces que precisamente se manipula la genética de la planta y al final del día, pues también te pueden dar otro tipo de sustancia que al final del día no te dé ciertos efectos como tal. Entonces, híjole, bueno, hablar realmente de este tema. No, sí, es un tema delicado, la verdad es que. Es un tema muy fuerte porque sin lugar a dudas creo que todavía no estamos al 100% preparados, pero precisamente algo que al menos yo veo como visión en México es que hay un sector que al final del día lo está demandando. ¿Y por qué no regularlo? ¿No? ¿Por qué no darle ya ese enfoque y empezar a ver que al final del día de esto se puede hacer negocio, ¿no? Vaya, no me refiero a me voy a hacer millonario, ¿no? No, o sea, vas a reactivar muchos sectores que al final del día en este momento están muy descuidados. Yo lo veo así. Claro. Fíjate que, digo, si es un tema delicado, nosotros estamos siendo pioneros en lo personal. Yo no me pronuncio de que si es bueno o es malo. Yo parto de la experiencia y hemos querido mantener, así lo dijimos, en un perfil profesional. Claro. Porque no les miento, han llegado personas que me han querido consultar y me dicen, oye, fíjate que pues sabemos que en México están ahí discutiendo el tema de la marihuana. Nosotros estamos haciendo cultivo personal, tenemos ahí en casa unas matitas, estamos haciendo panqueques, croquetas, pasteles, galletas, cócteles, mantequilla, cosméticos, y la verdad lo estamos vendiendo en plataformas muy así en códigos, porque yo pertenezco a algunos grupos, y en códigos, oye, alguien hace paro o alguien tiene lápiz, y todo parece un código, ¿no? En el que, pues ya sabes qué, estoy aquí, qué onda, o sea, puros códigos de palabras que únicamente los que estamos así, de cierta forma, entenderías a qué se hace alusión. Y son grupos que están de cierta forma, pues vigilados o controlados, y no hay esa posibilidad de salir. Entonces, hay una actividad económica, digámoslo así, muy en el subterfugio de lo informal, que sí la hay, que produce la manutención de familias, de amas de casa, de gente. O sea, sí hay una economía que fluye y que influye en la economía formal, porque las personas pues tienen una cadena en la cual pues compran de ciertos insumos para encortar, embolsar u otros ingredientes que se requieren para hacer el producto que se puede confeccionar. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia en mi especulación? De una regulación tardía, pues de que el fenómeno lo alcance y que hagamos todas esas cosas clandestinas y el efecto de todas formas nocivo que se presume vaya a surgir. Exacto, y sigue surgiendo. Ahí está. ¿No? Sea, no porque el alcohol le pongas más impuestos y al cigarro hay menos fumadores
y menos alcohólicos. Correcto. O Sin sea, embargo, la recaudación es mucho mayor. Claro, oye, una cajetilla de cigarros, casi el 60% son impuestos. Correcto. Y la gente, si le subes una caja de cigarros a 150 pesos mañana, de los 70, 80 pesos que cuesta, lo compra. Claro. Y si a mí me venden una botella de whisky cuesta 1,000 pesos, de la que consumo y mañana le suben a 1,300, la voy a volver a comprar. O sea, hay que entender esa realidad de que los fines extrafiscales, oye, sube el precio de los refrescos por el azúcar para que no estén panzones y no estén obesos como Rubén, vamos a poner más impuestos. Los fines extrafiscales de los tributos no ayudan en nada. Al contrario, lo más prohibido crea una situación de un mayor consumo. Correcto. Por eso decíamos, ese análisis de marihuana, el impacto financiero, patrimonial, fiscal y jurídico, es precisamente ese efecto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces decía, llegan estos consultores, estas personas a consultarme y les digo, bueno, primera, no te puedo diseñar nada de una empresa cuyo objeto social sea la sociedad tendrá por objeto la producción, comercialización y fabricación de utensilios e insumos derivados de la marihuana. No puedo. De hecho, hablamos con un notario público. Fíjate lo interesante de esta idea. Fui con el notario público y le digo, licenciado, yo creo que sí podemos definir en el objeto social de la empresa que en el cultivo personal pueda derivarse de alguna actividad económica, no de especulación, sino claro, una actividad preponderantemente económica. Y déjame decirte, Ale, en confesión a todos los amigos, que ahí vamos. La diferencia jurídica entre tener una empresa que busca el lucro, correcto, partiendo de una cuestión que está, primero, legalmente permisible, que no la hay todavía una regulación en ese sentido, pero si yo soy una persona física, que me voy a hacer llegar de ciertos elementos e insumos y no voy a buscar el lucro, sino hacer llegar los beneficios, ¿no?, de ayuda a sectores con los cuales puedo colaborar, eso no está regulado, tampoco está prohibido, tampoco está permitido, pero deriva de una expertise que yo puedo proponer. En tu experiencia, yo te diría en tu experiencia profesional, lo que has estudiado, lo que has visto es, ¿qué pasaría que ahora que tenemos esta resolución, la industria farmacéutica, que es muchísima, dijera... Y es un monopolio. A eso voy. Oye, si permitimos que la cannabis o el cannabidiol tenga los efectos que sabemos que reconoce, pues adiós muchísimo medicamento. Te hago la pregunta, por ejemplo, el Ritalin, que te decía, es una sustancia, metilfedenato, sustancia controlada para un trastorno de déficit de atención. La droga de la inteligencia, que es más cara que la cocaína. Correcto. Más cara que la cocaína. Es un grupo de medicamentos tipo 4, psicotrópico, únicamente con receta del sector salud federal, controlado, y hay mercado negro y está regulado en la industria farmacéutica. Correcto. Pero hay efectos que produce el metilfedenato que son parecidos a los que produce el cannabidiol. La industria farmacéutica es... ¿Tú cómo ves que dijéramos, socia, ¿no? Vamos a hacer una especulación, así como hay ese binomio que ya, vamos a crear una industria alterna, un medicamento artesanal o folclórico. ¿Qué experiencia has escuchado de esto, del trabajo, de la cuestión de la herbolaria, lo folclórico, lo artesanal? ¿Podría ser una alternativa a la industria de frente farmacéutica? Fíjate que yo considero que sí, y no solamente, eso no es novedad. Anteriormente, bueno, no sé si tú llegaste a escuchar o has leído un poco de lo que es la ayurveda, Sí. de la medicina. Precisamente ellos curaban a través de la planta. De hecho, hay estudios también donde te dicen que, bueno, hay personas que pueden estar consumiendo este tipo de sustancias químicas reguladas, de manera que las elaboran en farmacéuticas, que bueno, te hacen también cierta adicción a la misma sustancia. Tan es así el diazepam, ¿no? Hay gente que, bueno, si no se toma el diazepam, no duermen todo el día, o sea. Y caso contrario a lo que te provoca el CBD es que no te causa este tipo de adicciones al final del día. Exacto. Una, y dos, el costo. El costo de producirlo. Entonces, sin comparación. Vuelvo a lo mismo. El sector farmacéutico es una de las industrias que obviamente sabemos que más lucra con la cuestión de la salud.
Una, y dos, bueno, si regresamos un poco al tema de la medicina tradicional, herbolaria, y no solamente la herbolaria, ¿no? Viendo un poco el tema de regresar a los orígenes. Claro. Antes, ¿cómo se curaba la gente? Con o sea, esta planta al final del día no es, vaya, que nació apenas. Unos 10 años la descubrimos. No, es antiquísima. Milenaria. Claro. Milenaria, exactamente. Citada en la Biblia, con antecedentes en Asia. Exacto. Claro. Entonces, al final del día, vuelvo a lo mismo. Hay ciertos sectores que no van a dejar como tal vez de lado su negocio, pero que también, digo, si le cambiamos esa perspectiva, pues puede sacar también un beneficio muy provechoso si lo haces de este tema, desde este lado, ¿no? Claro. Viéndolo desde los beneficios que tiene la planta. Punto número 1. Punto número 2, ¿por qué lucrar con la salud? Lo decíamos, un valor ético, moral, que compromete esa situación, pero pues es una industria poderosa. O sea, es una industria muy poderosa que, bueno, yo creo que ya nos estamos metiendo No, está bien. Sí, nosotros no estamos criticando, estamos haciendo una realidad. Realmente es un enfoque académico. Exacto. De reflexión. Son preguntas que cualquiera nos hemos hecho. Sí. Porque hoy lo vemos, o sea, si tuviéramos que ver la cuestión de la salud, yo creo que es innegable, dirá la Corte, es un hecho notorio, el que sabemos que hoy el tema de los productores de antivirus o las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 y sus variantes, alfa, correcto, beta, delta, y ahora ya van por ahí 4 o 6 más variantes. El lucro de la salud es una cuestión que no nos toca a nosotros hablar si es moral o es ética, pero sí, claro, sí en el efecto de la responsabilidad que tiene el Estado para regular y permitir. Correcto. Veíamos hace algunos años cuando las patentes eran totalmente eternas. Sí, exacto. Y el medicamento similar o los genéricos abrieron un sector de competencia, acabando con esos monopolios, permitiendo que se pudiera trabajar con ciertos años. Oye, ya descubriste, hiciste inversión, desarrollo, investigación, ya lo explotaste 10 años, ya le sacaste el proyecto, bueno, pues ahora deja que esa sustancia lo explote otro laboratorio de venta libre. Pero ahí la regulación y el gobierno tuvo que intervenir. Entonces hablamos de una función donde el Estado, nosotros los particulares y los asesores, miren, yo creo que yo me dedico igual al derecho fiscal, tú estás inmersa también en ese tema, y en el derecho administrativo, en estos 28 años que tengo en esta materia, yo les puedo decir que he visto muchos casos donde se me han acercado para temas de impugnaciones por autorizaciones o no de COFEPRIS, situaciones donde hay restricciones, y recordemos que este tema del que estamos hablando nació precisamente por una negativa de COFEPRIS. Correcto. Para el consumo, ¿no? Y de ahí se impugnó y se fue al amparo y nuevamente ha llegado al Poder Judicial Federal. Un fenómeno también que quisiera resaltar técnico para nuestros amigos de Fiscal en Serio es decirles, si tuvieron algún día la curiosidad de saber cómo funcionan los nuevos parámetros de la ley de amparo que están vigentes desde el 2013 y que hoy se ha hecho una connotación, este es un ejemplo claro, cuando el Poder Judicial Federal sí interviene en otro poder del Estado. Correcto. Cuando así tienes esa posibilidad de que dices, oye, la Constitución señala que ninguno de los poderes se puede meter el uno con el otro, hay división de poderes. El Poder Ejecutivo no se puede meter con el Congreso, que es el legislativo, y el judicial con ninguno. ¿Qué creen? Esta es una de esas excepciones. Correcto. Donde la Suprema Corte de Justicia le está diciendo al Poder Legislativo, haz una ley que considere estos parámetros. Y eso, señores, se llama Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Un fenómeno que no vemos en materia fiscal. En materia fiscal no existe la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque solamente beneficia a quien pide el juicio de amparo contra una ley tributaria que afecta a su esfera. Y este fenómeno, que es un tema administrativo, debiera ser un ejemplo técnico para nosotros y entender cómo funcionan las leyes en México y ahora la nueva división de poderes con esa estructura del Poder Judicial Federal. Entonces, retomando un poco la cuestión de lo que te decía, cómo México puede ver desde sus órganos legislativos la regulación. Yo vi el caso... Fui a Bolivia y fui a Colombia hace algunos años, en 2003, 2005, y volé de Bolivia a Colombia. Okay. Y cuando regreso de Colombia, tomé un vuelo de Medellín a la Ciudad de México y regreso y me traje hoja de coca. Entonces venía en un papel celofán y venían las hojas de coca y me traje 4 paquetes. Entonces, cuando llego a la aduana a la Ciudad de México, pues no, hombre, casi me traen a la PGR, a la Fiscalía Alzada, a todos, y el show que hice ahí en el aeropuerto me decían,
vuelo procedente, porque ya ves que llegas al aeropuerto, vuelos procedentes de Centro, Sudamérica, el Caribe. ¿De dónde viene? De Colombia. Pásele por acá. Y cuando paso la aduana, abren las maletas y ven, y se hizo un lío que hoy aprendo y lo comparto. Me quisieron quitar las hojas de coca porque estaba yo, según, traficando. Segunda, que estaba prohibido porque era hoja, era vegetal y que no se podía introducir, y etcétera. Tiempo más adelante, negocio, me lo dejan, no había nada, dejé una cajita nada más de muestra, que fue un regalo que me pidieron, me quedé con mis otras 3 y después regresé. Pasó el tiempo, hice una investigación y descubrí después, ahí en el Cerro de Monserrate, en Bogotá, subo a la zona donde están todos los souvenirs, en esa zona religiosa, y encuentro ya el paquete de la misma hoja de coca, pero ahora ya viene para su comercialización. Entonces, en la caja dice, de acuerdo al decreto del acuerdo de la ONU, en la defensa de la paz Bolivia, en los decretos de los pueblos e historia folclórica, el presente producto es autóctono y folclórico de las costumbres bolivianas, que están en los ancestros y le dieron el contexto cultural autóctono y lograron la permisión para poderlo comercializar. Entonces, ya lo traje con mayor libertad. Cuando llego otra vez a México, sucede la misma situación y la ignorancia. Oye, esta es hoja de coca, no tiene el clorhidrato que da lugar a la base que tú conoces como cocaína. La hoja de coca es milenaria, se usa por los peruanos, por los incas desde los siglos. Exacto. Entonces, tú no puedes prohibirme la introducción de un producto artesanal, folclórico, y me traje esa idea, mi estimada Ale. Y desde hace un par de años he estado trabajando un proyecto personal que es el envasar mezcal. Envasar mezcal, pero con hojas y sustancias alusivas a ese tipo de situaciones. Sucede que en nuestro país la deficiente normatividad impide que consigas los marbetes, los precintos y las autorizaciones, que tardan muchísimo, son ciertos requisitos. Pero el recoveco de la cuestión de que es un producto artesanal, exacto, folclórico, que no busca fines de lucro, pareciera que de acuerdo a la legislación da otra pauta. Entonces, hablo de este testimonio porque dices, el impacto fiscal, ¿no?, jurídico y financiero, no de la marihuana, sino sustancias que pueden estar involucradas con cuestiones que no conocemos, que hay una ignorancia, las mismas autoridades, que no hay una regulación, produce un mercado, correcto, primero, que tiene demanda. Segundo, que no es lícito en su forma porque realmente está. claro. Y tercero, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en que puedas abrir un sector como es esta variante? Y voy al tema, concluyo. No solamente a los productores del campo en el cultivo de la marihuana o de la cannabis, bueno, la marihuana en género, sino otro sector que viene a componer a esta planta, ¿no?, que es otro campo de acción donde es la cuestión de alcoholes, ¿no?, exacto, la cuestión del mezcal, del tequila y de algunos, y me puse a hacer una investigación y ya hay algunos productores locales fuertes. Hay locales aquí en la Ciudad de México donde se vende, se expende con esa situación y tú dices, oye, ¿y con qué regulación? No, amparados. Y ahora estoy trabajando en ese proyecto personal. ¿Qué experiencia te merece tú que estás en los negocios, ¿no?, en otros sectores como este que te acabo de mencionar? ¿Qué visión puedes tener hacia esa tendencia del uso paralelo o de conexión de la marihuana como industria en otros sectores aparte de los que ya nos mencionaste? Uy, no, bueno, justo tocaste un tema que el mezcal, ¿no?, el alcohol. Hace poco precisamente nosotros estábamos, viajé a Sayulita, cerca de Puerto Vallarta, en Nayarit, y bueno, ahí de verdad creo que es como la mata, le decía yo, de Las Vegas del... pero está padrísimo aparte, ¿no? Entonces, al final del día hay sectores, hasta el mismo turismo, que también podemos empezar a reactivar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente precisamente que busca este tipo de lugares. Y vuelvo a Sayulita, o sea, porque realmente ahí pasabas y bueno, todo el mundo, y yo me quedé sorprendida porque dije, órale, ¿no? Aquí creo que ya están a mi nivel, ¿no? Claro, claro. Ya estamos hablando de otros temas. La Entonces, Suiza mexicana, dices. exacto, ¿no? Entonces,
el sector turístico también puede crecer demasiado, o sea, veámoslo también desde esa parte que hay gente que pues al final del día, y te soy honesta, hay gente que dice, bueno, no lo hago a lo mejor en mi lugar, en mi residencia, pero pues qué tal a lo mejor buscar este tipo de experiencias, ¿no? Donde justo puedes ir, te dejan fumar, te dejan consumirla, te dejan, no sé, hay lugares, por ejemplo en San Luis Potosí, donde te hacen temas como de conexiones, como tipo ayahuasca, pero lo hacen con marihuana. Yo ya fui al de ayahuasca y es una experiencia que te tienes que internar y hacer toda una experiencia y permisible. Exacto, y es permisible, entonces... este tipo también de sectores que buscan, vuelvo a lo mismo, regresar como al origen, regresar como a vivir la experiencia pues también es un mercado muy bueno y es un mercado que al final del día también se está desaprovechando tal vez aquí en México, ¿no? Y curiosamente te digo, o sea, a mí me quedé como con un buen sabor de boca precisamente de Sayulita, porque bueno, llegas al lugar y de verdad hasta la vibra de la gente se siente diferente, exacto. Entonces, digo, ojalá pronto y esta regulación que se viene pues sea meramente muy compleja y muy competitiva para México y obviamente pues para varios sectores y pues se empiece a hacer un tema más de crecimiento, ¿no? Claro. Fíjate que acabas de mencionar algo, es la venta de experiencias y voy nuevamente con el enfoque jurídico, fiscal y financiero. Nosotros como consultores, creo que han llegado muchos clientes, ¿no? Prospectos a nuestras oficinas, a nuestros despachos, a preguntarnos, no solamente de ese negocio, cualquier otro. Oye, fíjate que necesito emprender, no sé si hacerlo como persona física, si hacerlo como una empresa, si hacerlo a través de una SaaS, no sé cómo empezar, la verdad es que es un mercado potencial, estoy hablando de cualquier otro tema. ¿Y cuáles son mis obligaciones fiscales? ¿Cuáles son mis obligaciones legales? ¿A qué me comprometo? ¿Y qué tal si me va mal? ¿Y qué tal si esto? Y muchas preguntas. Cuando nosotros estamos despertando este interés es, si llegaran contigo, contador, contadora que nos está escuchando, y fueras ese consultor y alguien te dice, tengo esta problemática con algo que tiene una regulación no completa, no integral, solamente una parte, la cuestión del cannabidiol para ciertos efectos de consumo personal y medicinales, pero con una inminente regulación al uso recreativo y lúdico, y ves este panorama que dices, oye, los escuché en el programa y ya estamos en el 2022, ahora está permitido, ¿y qué podríamos tener de modelo de negocio? Y no porque estemos alentando, no puedes parar el mundo, o sea, como les dije, llévense eso presentes. El alcohol es una droga intolerada, el cigarro es igual, y no por eso, no porque ciertos sectores digan que no están de acuerdo, van a parar el mundo. Claro. Se tiene que ver una secuencia. Entonces, imagínense ustedes que viene esta nueva colección a lo permisible y ustedes tienen que resolver. Eso es lo que yo puedo instar como una aportación en este programa de Fiscal en Serio, es cómo nos ayudaríamos a construir con legalidad, con creatividad, con conocimiento del marco regulador existente, inminente, de cuestión de una perspectiva internacional de convenciones internacionales, que también es una cuestión folclórica y que están protegidas las costumbres milenarias de los pueblos. Recordemos a la UNESCO, que tiene patrimonios culturales de la humanidad. Correcto. Y ha habido algunos documentos que yo empecé a hacer una investigación, todavía no la termino, les prometo algún día, en el corto plazo, concluirla. Si había algún trabajo, no lo sé, si alguien lo sabe, me gustaría que me hicieran favor de compartirlo. Mi investigación no llegó hasta el día de hoy en ese tema, pero me gustaría investigar si en algún momento hay algún documento, algún trabajo de la UNESCO para haber declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad lo milenario de esta planta, no la fase de recreación, sino medicinal o flórica, porque tú decías hace rato, toda la industria farmacéutica, todo lo que es la cuestión alópata, tiene basamento en la hierba, en las hierbas. No hay ninguna sustancia, bueno, las de diseño, las que tú quieras, pero están consideradas así. Yo invito a nuestros amigos, si es que tenemos audiencia, esperemos que sí, que tengamos sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones, a que nos puedan escribir para que podamos
dar participación. Yo sé que es un tema novedoso, que es un tema que a lo mejor a veces me escribía hoy una persona en mi red social y me decía, pues Dios lo bendiga, éxito en su programa, pero si supiera lo lamentable que fue tener la experiencia con un familiar en la adicción, no se lo deseo a nadie. Y a todos les decía me gusta, pero me detuve en particular ese comentario para decir lo siguiente. Sí, no dudo que reconozco que tiene toda la razón. Correcto. El abuso de una planta sin las propiedades que estamos analizando, pues produce precisamente ese desconocimiento, ese abuso y esa calamidad que es una adicción. Pero porque no hay información, porque Correcto. no hay difusión de la verdad. Lo que nosotros le estamos diciendo es, oye, hay una industria o hay industrias que pueden tener incidencia en lo permitido. No estamos hablando de nada ilegal. No estamos hablando de cuestiones, no estamos hablando de otras sustancias ni de otras cuestiones que sean ajenas. Estamos refiriéndonos a lo que se ha discutido por autoridades, tanto el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, las cámaras de diputados, de senadores, los parlamentos abiertos que ha habido al sector. No estamos haciendo nada más que enmarcar los efectos de una posible regulación que digo sobre este mes vendrá próximo. Sí tenemos algunos comentarios, vamos a dar lectura a algunas para que nos puedas ayudar, maestra. Dice, hola, bueno, vamos a subir, de verdad, háganos sus comentarios lo que ustedes gusten. Si no los alcanzamos a contestar aquí, pues nosotros tomaremos los comentarios en el programa y haremos la respuesta según corresponda. Bien. Te cedo a ti porque no traigo mis lentes. Ok. Gracias. Les decía, nos dice Miguel Ávila García de Casa en Cadefi Laboral. Fíjense que comentábamos, precisamente yo platicaba con Miguel hace algunos meses de este tema, de que cuál es el impacto laboral. El impacto laboral, cuando surge este tema no había nada. Claro, hasta junio que estamos viendo el lineamiento de la ejecutora de la Corte, pues hay lineamientos que ya empiezan a darnos esa respuesta. Y yo diría así, en lo laboral queda claro que no puedes ir a trabajar con los efectos o la influencia de haber consumido en forma inmediata. Correcto. 2, no lo puedes hacer ni en tu hora de comida porque estás en el primer punto. 3. Y eso, pues bueno, se claro, tiene que regular en el contrato, ¿no? Claro, tienes que hacer una pregunta. Y yo lo vi hace poco en una empresa. Les mandé mi contrato de trabajo, nada más es solamente el anverso, y me dice, oiga, ¿por qué? Pues yo estoy acostumbrado a firmar contratos de 5, 8, 10, 12 hojas. No, pues yo no soy un abogado normal, yo lo hago en una sola porque ahí está todo lo que se necesita. Y me dice, oiga, en esta parte que le puso de que se consume sustancias psicotrópicas controladas u otras se especifique, oiga, eso es muy privado, ¿no? Le dije, no, yo como patrón tengo derecho a saber si consumes alguna prescripción médica, que puede ser alguna benzodiazepina, si puede ser alguna cuestión derivada de las diazepinas como el clonazepam, el diazepam, el Ripnol o algunas otras sustancias controladas. Es necesario saber, porque si tú utilizas maquinaria, empleas la diligencia y el cuidado en el desempeño de tu trabajo, si yo no conozco, tienes un accidente y pierdes la vida o pierdes una extremidad, pues obviamente yo no sé, que a lo mejor hay muchos medicamentos que por de acuerdo a la Ley General de Salud dice, no consuma este medicamento si opera maquinaria o conduce vehículos. Oye, te venías metiendo clonazepam y eras te quedaste dormido. Y te quedaste dormido, ni siquiera tenías prescripción médica, te gustaban los chocolates y dijiste, pues me tomo uno, o para arriba o para abajo, como se dice en el argot. Pues eso también, oye, ¿y ahora qué le pasa a Rubén? Lo veo bien activo, pues ha de tener allá un pasadrín o algo así, ¿verdad? Algo que le está hablando, ¿no? Al oído y se siente loco y anda volteando. Entonces, es importante esta experiencia que he visto en lo laboral, no solamente con la marihuana, lo he visto con sustancias. Por ejemplo, en experiencias que he tenido en empresas transportistas, la segunda o tercera generación, los nietos o los hijos llegan y dicen, doctor, vamos a hacer un análisis a todos los operarios, a todos los choferes de trailers. Le digo, uy, mijo, te vas a quedar sin choferes, todos van a salir positivos. ¿Por qué? Pues traen sus periquitos. El Acenlix, que es una sustancia que se usa, es una benzodiazepina, se usa para bajar de peso, pero tiene otro efecto. Es una anfetamina derivada de... Anfetamina, exacto. Y produce un estado de alerta que mezclado con Coca-Cola, pues hoy te sientes así como si hubieras dormido un mes, ¿no? Y te estás despertando. Como si te hubieras tomado uno sin correr. Eso es lo que yo he leído, ¿no? Eso es lo que yo he leído, no sé, la verdad. ¿Te cuentas? A mí me cuenta, soy primo de un amigo, pero entonces le digo, oye, todos los traileros, todos los camioneros, no casi todos, mi experiencia,
en algún momento por las jornadas largas, las carreteras se avientan un viaje a Tijuana, luego regresan, se paran en Guadalajara y tienen que llegar a la Ciudad de México, cargar y tienen que despacharse uno a Veracruz. Obviamente son fatigas muy severas y este sector está muy acostumbrado. De hecho, en las carreteras pues venden a veces en las tienditas así en lo clandestino, pues ahí están los cócteles, las famosas, ¿no?, cachimbas, ¿no? Sí, claro. Entonces es una cuestión que todo el mundo sabemos y ahí está. Eso es un efecto laboral. Estoy hablando de medicamentos, Estoy hablando de sustancias que ya están en el mercado, que es de la industria farmacéutica, pero tu patrón no tienes el control de que si se metió algo no antes de entrar a trabajar o durante la chamba. Correcto. Eso tú no tienes control hasta que sucede algo, que alguien lo delata, lo denuncia, o te das cuenta y dices, ¿qué tienes? ¿Por qué tienes los ojos rojos? ¿Qué te pusiste rímel rojo? ¿Qué onda? O no, es la contaminación, ¿no? O lo ves que trae sus solutinas, sus gotas. O los accidentes, simplemente. ¿Cuántos accidentes no son provocados precisamente por el abuso de este tipo de sustancias? El abuso y de sustancias que no tienen, maestra, que no tienen derecho a ser consumidas, ¿no? Entonces, respondiendo a Miguel, lo laboral creo que quedaría claro hoy, falta que lo que se perfeccione, pero me llevo a los apuntes de que no se puede fumar ni en la hora de la comida, ni antes de entrar a trabajar, ni puede hacerse en el centro de trabajo, y ese tema de que pues tú respetas mi derecho, no, más bien no puedes hacerlo en lugares públicos, no lo puedes hacer en tu jornada de trabajo, ni que afectes. Yo lo que dejaría ahí, que no afectes a terceros. Entonces tendrás que buscar, sí tienes derecho a fumar, pero también tienes derecho a que los demás, ¿no? Tu derecho acaba donde comienza el de los demás. Exacto. Que busques lugares adecuados, tu casa o espacios, pero queda claro que en materia laboral lo que el patrón tendría que hacer, faltan muchos temas, pero lo que tendría que hacer es expresar en el contrato esa pregunta que el artículo 132 de la legislación laboral le autoriza incluso para que se hagan exámenes médicos y de laboratorios. Tiene el derecho a decir, oye, quiero hacerte una prueba para ver si tienes consumo de anfetaminas o de algunas benzodiazepinas o si das positivo. Yo recuerdo un asunto que llevé en materia familiar de un empresario que me pidió por favor que atendiera un asunto. Su hijo tuvo una relación con una mujer, la hermana de su mejor amigo, su primera vez y sale embarazada para su desgracia de él, según. Después la mujer lo chantajea y le dice, le voy a decir a tu papá que te drogas, yo le voy a decir al tuyo que tú también. Entonces, jóvenes, los dos, pero empresarios prominentes, me dicen, oye, Rubén, apóyanos en este caso de familia. Le digo, mira, vamos a ir a un tribunal, ya te está imputando esto, etcétera, dice que no eres un mal papá, y le digo, me tienes que decir a mí, ¿te metes algo o no? ¿Coca? No. ¿Marihuana? No. ¿Pastas? No, nada. No, nada más alcoholito. ¿Seguro? ¿Y cuánto tiempo? No, nada. ¿Seguro? No, nada. Digo, mira, vamos a ir al servicio médico forense, porque te ordenaron la prueba de alcoholemia, la toxicológica, y algunas pruebas de drogas. Entonces, ¿seguro que no? Ya cuando vamos a entrar le digo, oye, hay una que son de diseño y esas se alojan en folículo capilar y duran toda la vida. No, nada, seguro. No, se hace el examen, se hace la prueba. Y dice, ya ves, se lo dije, no, espérate, falta el del cabello. Y sale positivo. Y le dije, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? No le diga a mi papá, no, tu papá es mi cliente. ¿Cómo que? Bueno, es que ella también, no estoy hablando de ella, ¿sí? Aquí está, que él consumía la moni, que es una sustancia de diseño en la cual se aloja, o sea, ni siquiera se desecha por orina, ni en sangre, queda vestigio ahí de mucho tiempo. Entonces, en materia laboral, ¿cómo te das cuenta que alguien trae un consumo ya habitual, prescrito o no? Pues es difícil, pero hay sintomatología que puedes detectar. La marihuana, yo les decía hace poco, ¿no? La marihuana en los años 60, 60, 70, era disfrazada con el pachuli. ¿Recuerdas? Bueno, tú eres muy joven, pero me refiero, o sea, ¿recuerdas la expresión? El pachuli, una sustancia, una resina así aceitosa, que era tan intensa que disimulaba ese aroma. Entonces yo ahí ves que voy a los centros de trabajo y le digo, ay Dios, ese no es vetiver ni bergamota, le digo, ese es canota, le digo, ese es cola de zorro, de vara, pura vara. Y no, ¿qué pasó? No, oye, entonces te fuiste, pero te trajiste de los chamucos, vete para otra parte. Claro. Eso es lo que hay que ver en materia laboral, pero hay que saber, porque hay gente que dice, ay, no, yo siempre lo olía así.
Creí que Sí, claro. era su sudor. No, oiga, jefa de recursos humanos, pues le falta experiencia, ¿no? ¿Cuál es característico? No, o por ejemplo, ya también hasta en pruebas psicométricas ya te piden que llenes ciertos cuestionarios. ¿Ah, sí? Donde obviamente también ya te preguntan. Entonces, tal vez en esa parte sería cuestión de innovar también, porque creo que prácticamente esto es así. O sea, tienes que innovar, tienes que reinventarte en todos los sectores. Y obviamente pues también empezar a ver qué sectores al final del día pues son los que los consumen. Mira, yo en lo poco que tengo de experiencia, la mayoría de empresas, por ejemplo, creativos, tienen un espacio donde ellos pueden ir ahí a fumar, precisamente un 420, ¿no? Entonces, ya hay empresas que, digo, dentro del marco de sus, tolerablemente aceptable, ¿no? Exacto, ¿no? Pero también tienen ya ciertos lineamientos. Ejemplo, como tú dices, no en horario laboral, no en horario, que tengas que estar ahí presente, no donde haya clientes, donde estén tus compañeros, donde esté gente que perjudiques a alguien, que le moleste, qué sé yo, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que esto va a tener que ir dando otro giro 180 grados, o sea, no podemos seguir en esto. No, está interesante eso que me haces. No sabía, te prometo investigar y que me platiques más. No sabía y no lo dudo que haya pruebas psicológicas que puedan arrojar el consumo. Interesante, no lo había escuchado. Pero, de hecho, como tal te preguntan, oye, ¿consumes sustancias? ¿Consumes previo a tu contratación? Okay. Previo. Entonces, obviamente esto le sirve mucho, por ejemplo, a las empresas pues para saber al final del día si es el candidato idóneo o no. Pero es que tienes razón. Por ejemplo, tengo clientes que trabajan con creatividad, publicidad. Ajá. Y sí, ahorita que dices, sí, bueno, no sé si tengan su cuarto o no, pero sé que cuando llego ahí, pues tienen sus inciensos y dicen ellos que son los inciensos. Pero yo también salgo medio shubidubi, hago haciendo planeaciones fiscales. Digo, oye, planeación fiscal. No te voy a mandar la planeación fiscal, me das chance de ir a la junta ya, ¿no? Y salimos con algo, eso sí. Entonces, sí, efectivamente hay un tema detrás súper importante, porque hasta dónde la cuestión, pero esa es la cuestión, fíjate, estamos hablando de un tema ahí, de la cuestión recreativa o lúdica, la cuestión en la que provoca alteración de la realidad y eso, y hay un fenómeno, por ejemplo, en Oaxaca, de los famosos alebrijes, ¿no? Los alebrijes, que son creaciones amorfas, híbridas entre lo irreal o surrealista, entre humanos y animales, bellísimas, o sea, una obra de arte, y que son hechos bajo el influjo de algunos hongos o sustancias, ¿no? Naturales, peyote, etcétera, ayahuasca, la deseamos, todo eso, en la que se va creando. El mismo alcohol produce la alteración. Claro. Decía Oscar Wilde, ¿no? Oscar Wilde decía que con la primera copa ves lo que no existe, con la segunda con lo que crees que es, y la tercera tu realidad. Y yo creo que sí, el efecto que produce la embriaguez de cualquier sustancia que es capaz de alterar los sentidos, pues digo, ahí está el licor de hierbas, el famoso licor de hierbas que usaron en la época francesa del Club de los Bohemios. Van Gogh, se cortó la oreja en sus estados depresivos y consumiendo precisamente este licor de ajenjo, ¿no? Con artemisa y otras sustancias vertidas con alcohol. Entonces, Miguel, espero que el tema de lo laboral es un campo muy amplio, pero hoy yo creo que el alineamiento que se puede tener, no en la parte medicinal, porque queda claro que tendrá que tener una prescripción y una industria, pero en la parte de la libertad que tengo para poderlo emplear, por supuesto que podría estar contemplado y está, según yo el proyecto que conozco, ya contempla que no pueda hacer frente a terceros. Es más, creo que hasta la misma legislación propone que los envoltorios sean de difícil acceso para menores. Correcto. Que se haga una política de consumo de mayor a los 25 años, no para Correcto. Menores, y de los efectos nocivos que produce. Entonces, creo que ha habido un avance, ¿no? De restricciones y control. Si lo que importa es meterte la maravilla en humo, pues escoges el mejor momento y ya. Eso es todo, porque todavía, pues yo creo que tienen derecho las personas, así como existen hoy los fumadores y los no fumadores. Oye, ¿quieres fumar? Salte del restaurante, salte de la habitación, salte del espacio y ejerce tu derecho, pero aquí no. Y yo creo que hoy todos ya tendríamos este control. Es más, hoy estás en tu casa o en un salón de fiestas privado y ya la gente así como que por sentido común sale, ¿no? Sale a fumar, y exacto, fuma. Entonces eso es una cuestión cultural.
Bien, nos dice Adriana Beatriz. Oh, es al revés aquí, no es Beatriz, Adriana. Es Adriana. ¿Pueden cerrar un poco la expresión? Dice, esto es, sí dice así. Esto es negocio y nadie le preocupa los efectos económicos. Esto es política y gobiernos. Los efectos sociales no les importan. El efecto medicinal lo utilizan de parapeto, pues el interés millonario gana y toda la historia es la prueba de todos los negocios adictivos o no. Jamás han regulado nada. Somos campo abierto de saqueadores y el gobierno así lo quiere. Le da a ganar al gobernado, se muere, pero ellos ganan. Bueno, pues sí, aquí en CADEFI siempre tolerantes a la diversidad de ideas y pensamientos. Y sí, pues Beatriz, muy valioso tu punto de vista. Nos dice, a ver, estamos sincronizando. Dice, controlada no está ninguna, si no ha hecho un análisis real de los efectos del tabaco, licor, drogas, juegos en los individuos y las familias, hasta porras echan en todo esto. Campos, pero todo mientras otros consuman, el que hace el negocio jamás lo probará, pero bien que ganará. Bueno, pues sí, o sea, son expresiones. Nos dice Isaías Reyes, hola doctor Santillán y maestra Alejandra, viene a bien la legalización del comercio de la cannabis. De este modo muchos vendedores playeros lo vendían clandestino, ahora lo podrán ofrecer como cigarros o cerveza. Saludos. Pues sí, lo que estamos diciendo es una subeconomía. Correcto. Más que informal, infrainformal, pero que produce. Mira, te voy a decir por qué lo veo así claramente. No sé, quisiera tu opinión. Ese vendedor de la playa, ¿no?, que te vende chicles, cigarros, periódico, te renta la bocina, ¿no? Que está comercializando esta sustancia que estamos diciendo que es ilegal porque no está regulada. Correcto. Para efectos, ¿qué produce? Pues una forma que a lo mejor el gobierno no tiene para complementar un empleo digno a esa persona. Correcto. Que no le ha dado el instrumento para que tenga un local comercial, ni le ha dado. Y quisiera yo conectarlo con esto, la pandemia. La pandemia realmente vino a despertar, vino a acelerar la posibilidad. Te pregunto, maestra, ¿sería a nivel país, economía de un país, un punto de equilibrio para alcanzar los efectos nocivos que produjo la pandemia? ¿Es un buen momento para poder regular, aprobar? ¿Crees que alcanzara todo el daño causado de la pandemia esta industrialización? Mira, yo considero que no hay momento adecuado. O sea, tienes que hacerlo ya. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo. Al final del día, el hecho de empezar ya con la regularidad al gobierno le va a dar también pues mayor recaudación, ¿no? ¿Por qué? Porque volvíamos a lo mismo que tú mencionabas al principio, ¿no? El IVA, el IEPS, el ISR, simplemente son impuestos que al final del día, si se le comienzan a imponer a este tipo de sustancias, pues bueno, al final del día también el gobierno va a tener un ingreso per cápita, llamémoslo así, ¿no? Adicional a eso, pues obviamente era lo que te decía, va a haber mucha gente interesada en invertir en el producto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En Estados Unidos ya hay empresas que cotizan en la bolsa que son productoras de cannabis. Y no solamente productoras, que a veces también elaboran o se dedican a este tipo de suplementos, llamémoslo así, como es el tema de los aceites, ¿no? Sí. Que actualmente, y justo en Estados Unidos, en California, que bueno, es como el estado que traigo más presente. Denver. Colorado, pues. Washington, o sea, pero Colorado es el que tiene mayor ingreso y mayor actividad. Exacto, entonces mucha gente, ¿qué es lo que hace? Viaja a Colorado, allá ve cómo está todo el tema de la regulación. Es más, te puedo decir que mucha gente lo que hace es que de allá para acá trae semillas, y la semilla al final del día pues no es una sustancia o no es como la misma planta o como la misma hoja que no puedas traer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que aquí en México empiezan con todo el tema del cultivo, del autocultivo, llamémoslo así. Pero vuelvo a lo mismo, son a nivel sector, llamémoslo así, pues mucha gente lo que hace es ver dónde se está moviendo el dinero, ver qué están haciendo los demás. Entonces, sin lugar a dudas, yo sí considero que ahora, post-COVID, sería un muy buen momento, y no solamente para eso, sino que para el sector salud, que
la mayoría ya terminamos, pues bueno, hartos del encierro, pues puede ser también un área de oportunidad. Claro, sí, yo te decía esto porque efectivamente nosotros aquí, al menos en México, con este periodo de sesiones que tiene el Congreso, con esta nueva apertura, nuevo liderazgo en la presidencia del Senado, con otrora secretaria de Gobernación, una tendencia donde decíamos estaba la senadora Jesús Rodríguez, que es del partido Morena y que fue bastante disruptiva, bastante activa en esos temas de espinosos sentidos, sí, donde dices, realmente la marihuana, su industrialización, su permisión, su cultivo no solamente individual, sino su comercialización a través del campo, pues sí creo, yo también infiero que puede haber una reactivación económica, sobre todo porque sí produce impuestos, produce claro, recaudación, sería controlable, y no estoy hablando de que si es ético o no, no me toca a mí decirlo, porque realmente pues no es el enfoque, no nos corresponde, y hay muchos impuestos que ni siquiera son morales y éticos y existen. Entonces, ningún tributo siempre va a pasar por el tamiz de la ética. Debiera ser sensible a estos efectos, pero en ningún país se toman cuestiones morales o de valores para decir, pero ¿cómo vamos a hacer un impuesto de ese tipo? ¿Cómo le van a cobrar impuestos? ¿Cómo le vamos a cobrar los impuestos por esto? Oye, por trabajar, si de por sí pobre. No. Los impuestos, si algo tienen, es que no tienen la cualidad del valor moral o ético que se antoja decirlo. Sin embargo, en una crisis, como tú dices, donde estamos en una cuestión de COVID, donde todavía se están viviendo los estragos, realmente un sector donde no alcanza a producir, mira, en México, el tema del outsourcing, se hablaba de 5 millones de trabajadores en ese sector. Se decía que logrando los efectos de esta reforma se iban a producir mejores empleos y mayores remuneraciones. Y hoy todo lo menos que veo, como decía Adriana Beatriz, sí, lo único que veo es nada en beneficio de los trabajadores porque tienen otros negocios, otros alcances. Entonces, considero que en la parte de área de negocio va a tener un efecto, nos guste o no, para el país. Correcto. El empresariado mexicano va a tener que mirar a los que gusten, puedan y tengan acceso a esa nueva fuente de generación de riqueza o a esa generación de empleos que puede producir. O sea, viene en cascada una serie de cosas que correcto, no debemos desconocer. Y no sé si haya todavía algunas preguntas. Para enmarcar esto, yo te quisiera pedir tu opinión en el siguiente tema. En el campo de los negocios, en los que sí puede haber una cuestión de ética, ¿no? A lo mejor ya más, si no la tiene el Estado, sí la tienes como una cuestión empresarial. Ética. Y me queda claro tu pronunciamiento, te lo digo a título personal, ¿no? Eres una mujer joven, talentosa, inteligente, mi socia además, y yo te diría, ¿cuál es la visión de una mujer joven, ¿no? Prominente, así como tú, en la que tiene esta visión muy clara de esta industria? ¿Qué es lo que tú le podrías mandar de un mensaje desde tu punto de vista? O sea, no recomendación, ¿verdad? Entiendo eso. ¿Cómo ves tú un mercado mexicano, ¿no? En una profesional como tú que ejerces la contaduría, que tienes concluyendo segundo posgrado de negocios, que estás activa en esa, que eres empresaria, y me queda claro. ¿Cómo ves el futuro de este tema en los próximos 2 años? Mira, yo sí considero que en los próximos 2 años ya tiene que existir como tal una regularidad. O sea, ya tiene que haber una ley, ya tiene que haber un pronunciamiento por parte de las autoridades de cómo se tiene que manejar estos sectores. Y de hecho ya empieza. A mí lo único que justo, y era lo que te decía al principio, me preocupa un poco es dejarle todo en mano de lo que es la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque sabemos al final del día que cómo se manejan este tipo de instituciones, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, yo soy firmemente y considero parte de la visión que he visto en esta industria es que reactivarías muchos sectores, o sea, simplemente, y te decía hace rato, ¿no? Y en forma de comentario te lo hacía, te decía, bueno, imagínate estas señoras que al final del día son buenísimas para la repostería o qué sé yo. Ellas obviamente pues también van a ver un área de oportunidad dentro hasta de sus propios hogares. Van a abandonar las uñas. Van a abandonar las uñas, ¿no? Las pestañas, sí, claro, qué sé yo. Claro, pero claro, va a haber, y no solamente eso, ¿no? Te decía hace rato, las experiencias después del COVID o bueno, post-COVID, yo creo que ahora lo que buscan muchas de las personas es justo esto, ¿no?
vivir una experiencia diferente, ¿no? A muchos ya nos quedó como que el trauma de los efectos secundarios, bueno, de las secuelas y de los efectos del mismo virus, que ahora lo que realmente la gente busca ya es ya no tanto estar como en el estrés, ¿no? De vivir estresado en el futuro, qué sé yo, sino vivir otro tipo de experiencias diferentes, ¿no? Claro. Que al final del día, y vuelvo a lo mismo, o sea, hablábamos en el tema sector salud y bueno, o sea, yo te puedo decir que tiene mucho más beneficios el hecho de invertir y de verlo como un negocio, que el hecho de seguirlo viendo, pues vaya, con esta doble moral, ¿no? De, híjoles, que es una sustancia prohibida o qué sé yo. O sea, yo te diría que más bien cambiemos esa visión, cambiemos ese paradigma de que al final del día es malo, es tóxico. Yo creo que al final todo lo que consumas en exceso es malo, ¿no? Hasta el amor. Hasta el amor, hasta la comida, o sea, todo es malo. Claro, en exceso sí. Todo es malo. Entonces al final del día es, pues eso queda en la conciencia de cada persona, ¿no? Y es a criterio de cada una de las, de ti, de tuyo como individuo, de cada quien, de cómo lo usan, ¿no? De qué uso le dan y obviamente cómo se consume. Pero sin lugar a dudas, y vaya, hace rato también justo platicaba, o bueno, venía justo escuchando un poco un tema, en México ya hasta un santo tenemos, ¿no? Jesús Malverde. ¿Sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que en México ya se tiene como tal una cultura y lo decías tú, ya es un tema folclórico que se puede dar y bueno, si nos vamos y nos enfocamos un poco en ese tema y de darle todavía una parte cultural, creo que al final del día México puede ser un muy buen productor del cannabis y no solamente eso, sino que al final del día muchos países van a poner los ojos en México. Fíjate que acabas de tocar otro segmento que no lo había visto, pero tienes toda la razón. Y yo creo que es el sector de la industria turística. Sí, ahorita conectando con lo que tú dices, sí, claro. Hoy lo que se vende no se vende un hotel con alberca frente al mar. Se vende la experiencia de sentir la brisa en un lugar apacible, ¿no? Uh-huh. Donde te sientes libre y donde puedes hacer lo que quieras, lo que te gusta, en un lugar que son afín Exacto. a lo tuyo. Y esa experiencia que yo le he dicho en otros rubros, y lo digo sin otros rubros porque igual como asesor fiscal digo, es que yo no te vendo la protección patrimonial, yo no te vendo el servicio de la defensa, yo te vendo la experiencia de que estés tranquilo ejerciendo el derecho de empresario, ¿no? O sea, Correcto. El que tú digas, no voy a tener problemas, el que no voy a ir a la cárcel, el que no me van a negar mis bienes, voy a dormir. Y acabas de tocar un punto muy importante, hasta dónde la cuestión de la mercadotecnia puede propiciar, ya vimos muchísimos sectores, puede propiciar un crecimiento económico. Y lo voy a hacer a manera de corolario, hasta esta altura del programa es, si existe una regulación hasta hoy tolerada, que es la cuestión del cannabidiol, en la parte, el CBD, que representa el uso médico, ¿no? O terapéutico, de rehabilitación, y existe en discusión, próximo a regularse en este mes por instrucciones de la Corte, la cuestión del uso lúdico o recreativo, es decir, la de diversión, la que tiene el efecto del THC, del tetrahidrocannabinol. Bajo esas sustancias, que son las dos que componen principalmente todos los demás elementos, creo que deben tener hasta más de 80 sustancias claro, que puede tener. El CFG también. El CFG, pero esas dos sustancias que son las que se están discutiendo, una que puede causar adicción y que es la más locochona, ¿no? La parte que nadie quisiera tener, que incluso hay sustancias, te comentaba, hay sustancias en el CBD, en medicinales, que por ley en Estados Unidos conservan un 0.3% de THC. Uh-huh. Y esto es imposible porque es como el oro 100% no existe. El oro al 100% no existe, es 99% y el 1% de aleación de otro metal. Pues el cannabidiol es lo mismo, o sea, es 99% de esa sustancia del cannabidiol, del CBD, pero puede tener un indicio de la composición, pero que es muy tolerable y está estudiada. Y quiero pasar a esta parte, maestro. En la iniciativa, en lo que se está proponiendo de estos efectos jurídicos, se habla del derecho, primero se decía 5 gramos, 10, y hoy 28. ¿No? 28 gramos. Decía 28 gramos y yo anoche todavía me fui a la cocina y dije, ¿qué pesa 28 gramos? ¿No? Y saqué la basculita de mi esposa que usa para la repostería y le puse ahí, ¿qué son 28 gramos? ¿No? Y justo, pues dije, pues
una cucharada de azúcar, 2, puse orégano, le puse varias cosas. Y digo, 28 gramos, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Es nada? ¿Para quién? Claro. ¿Qué opinas de esta regulación en la cuestión de cuánto es tantito, cuánto es mucho, cuánto es poco? ¿Es realmente un efecto que puede tener en la cuestión únicamente de posición? 28 gramos. ¿Por qué 28? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 40? ¿Sabes algo? ¿Por qué 28? Pues mira, yo considero que más que nada esta parte lo hacen meramente como por la cantidad de la sustancia que se pueda... Claro. Vaya, que no sea tan visible, que puedas transportar a lo mejor hasta en tu bolsa, no sé. En cartera, claro. Realmente esa parte también yo todavía sigo un poco en desconocimiento y por ejemplo también algo que apenas justo estaba viendo en la ley, ¿no? Que vas a poder tener acceso, bueno, obviamente con su permiso, de tener hasta 6 plantas en tu casa, ¿no? Claro. ¿Y cómo las van a contar? Exacto, ¿no? ¿Quién va a ir a hacer la inspección? Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cómo? ¿Quién va a ir a hacerte la inspección? Si actualmente tengo 7, ¿qué va a pasar, no? Claro, ¿y de qué tamaño? Ajá, o cuáles van a ser las consecuencias al final del día de tener más de lo que me permites, claro. ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, la COFEPRIS como tal no considero que sea la autoridad que se tenga que encargar de hacer este tipo de reglas, este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque al final del día, pues bueno, yo puedo ir a sacar mi permiso y decir que voy a tener 6 y pues al final del día tengo 20. Claro. ¿No? Y no sé si cada mes va a venir la COFEPRIS a revisarme y que efectivamente tenga 6 y ¿cómo va a Hoy te estar? pasaste. No, digo, decíamos al inicio del programa, no buscamos el efecto de hablar de cuestiones penales, pero las únicas sanciones que refleja la ley hoy son 9,000 pesos por fumar en lugares prohibidos, ¿no? Digo, 9,000 pesos, pues sí, a lo mejor a una persona que con trabajos tiene para un cigarro, pues no va a tener los 9,000 pesos. ¿Y qué consecuencias puede tener? Hay cosas que no están en la ley claramente definidas, que son estratosféricas. Falta todavía que se pueda aprobar y que lleve un tema nuevamente de constitucionalidad. Correcto. Porque pues sí es un derecho que estás concediendo, que tiene por efecto la libre decisión, el libre desarrollo de la personalidad, la decisión de cada persona de decidir sobre su cuerpo. Lo cierto es que también hay razonamientos en los cuales, pues, ¿dónde está aprobado? O sea, ¿quién dijo que tomarse una botella de whisky de 750 es suficiente? Claro. O es impropio en una farra tomarla y consumirla entre más de 2 o 4? No, y de verdad o no puedes tener una cantinita o cava en tu casa, ¿no? Claro. Sí, yo creo que son esos efectos. Maestra, en esta recta final que tenemos de Fiscal en Serio, bueno, pues hemos dado un recorrido, hemos abordado pues, temas de impresión personal y yo siento que hemos ido como con piedras calientes y descalzos, ¿no? O sea, buscando la piedra más fría o el lugar donde hacer el descanso. Yo sé que no ha sido fácil, créeme que también para mí tampoco. Al fin y al cabo, decía y siempre mencionó esta frase, decía Miguel de Unamuno, un filósofo español, renovarse o morir. Claro. Y el darwinismo social, el Darwin enfocado a la sociedad, dice que una sociedad que no se adapta, ¿no? No resiste a los cambios, pues está condenada a quebrarse. Y muchas sociedades que han mantenido modelos económicos, ideas pasadas, pues han estancado. Y realmente hoy México es parte de una economía global, es parte de una situación de protagonismo. Y aquí hay temas, por supuesto, decían nuestros consultantes, ahorita sí no sé si haya más para poderlos abordar, nos decían, es un tema donde importa quizás dinero y negocios y unas cuestiones sin valores, pero alcanza. Y yo quisiera hacer la reflexión, no solamente hablar de la sustancia, provoca actividad económica, de regulación. Y te voy a comentar el caso específico. Llegaron 2 personas y me consultaron, Rubén, tenemos un contenedor que trajimos de China, trajimos mercancía varia, eran bombas de masturbación, de hombres, mujeres, etcétera, consoladores, juguetes sexuales, y dentro de eso venían algunas otras cosas de celular, etcétera, pero habían traído una gran parte, lo que le llaman los lápices, que son unas sustancias, unas tipo plumitas, los extraen con rosca, se introduce la hierba y como si fuera una obra con remolino se extrae, crea unas válvulas de aire, es un vidrio templado que soporta el calor, haces la ignición
y lo consumes. Entonces como una juca. ya no tienes que comprar la sábana, no tienes que tener toda esta cuestión, haces el peinado, lo que tienes que hacer y retacas. Metes el embudo a manera de tornillo y prendes. O sea, en menos de 1 minuto tienes la preparación, el consumo y todo, y tienes la posibilidad de apagarlo en ciertas partes y conserva la frescura. Entonces le digo, a ver, no estamos hablando del producto, estamos hablando de la infraestructura que se utiliza para eso, y eso es legal. O sea, oye, no puedes fabricar ese tipo de tornillos o de lápices, ¿por qué? Porque es usado para otra cosa. Oye, pero pues, espérame, yo me dedico a hacer lícitamente este negocio. Cuando llega el producto, se lo detienen en la aduana y le dicen, no, pues explícanos qué es lo que viene en el contenedor. O sea, estos juguetes sexuales, pues les falta la norma oficial mexicana, y esto que le viene aquí, pues les falta también la consideración técnica y para qué es. Entonces, obviamente viene y lo detienen, ¿no? Y me dice, oye, ¿crees que lo podamos ver? Entonces hablo con un amigo de la aduana y le digo, oye, fíjate que viene así. Me dice, no, pues es que, pues ¿para qué? Pues, ¿para qué es? Pues es para consumir marihuana. Pero ¿a quién va destinado ese producto? Oye, pues eran casi 10,000 unidades las que traían. Wow. Y era un pedimento interesante. Entonces, hay otro sector de negocio, la ropa. La ropa. Te tengo que consultar, sudaderas, pants con ahora 420, alusivas a la goja, tenis, adhesivos, instrumentos, ropa para mascotas, todo. Hasta papel. Dijes, claro, ¿no? O sea, precisamente, de hecho, en Estados Unidos aprovechan al 100% todo lo que es el cáñamo, tal cual. Entonces hacen papel, hacen popotes, hacen un chorro de cosas con la caña que les... Sí, sí, lo que queda, la hierba en sí. Entonces aprovecha el 100%. ¿Eso qué es? ¿Es negocio o no es negocio? Claro que es negocio. ¿Tú qué opinas? En México, ¿debería estar protegido? ¿Es lícito? ¿Ilícito? Es otro mercado adyacente. Es otro mercado, precisamente, porque al final del día, mira, algo justo que en Estados Unidos hacen es que aprovechan al 100% toda, hasta la raíz del cáñamo lo aprovechan, lo trituran y esa misma raíz les ayuda a ellos para el tema de la composta, tal cual. Entonces, prácticamente, si tú lo ves o por donde lo quieras ver, realmente le puedes sacar provecho a muchas cosas. Entonces, hay sectores, por ejemplo, hace poco estaba leyendo que en China en algún tiempo se estuvo utilizando precisamente el cáñamo para hacer papel, que hacían los papiros precisamente y que los chinos son los inventores del papel. Exacto, ¿no? Y hace poco también leí que, no recuerdo ahora bien en qué país, pero prácticamente empezaron a reducir el tema del consumo de los plásticos. Y lo que hacían era que lo reemplazaban precisamente con el cáñamo. Entonces, hasta por una cuestión ecológica también le puedes ver un sector muy importante, el sector deportivo. ¿Qué pasó justo apenas en los Juegos Olímpicos? Michael Phelps, de hecho, se declaró que él, de hecho, consumía porros. ¿Sí? Y prácticamente, pues tú lo ves y es el atleta del mundo, ¿no? El mejor nadador. Entonces, al final del día, creo que ya hay mucha gente que se está pronunciando a favor de, y no solamente los sectores, o si nos vamos, ¿cómo decirlo? No por clases sociales, ya es prácticamente un tema homogeneidad de sociedad. Exacto. O sea, ya no es de quién tiene el poder adquisitivo, ¿no? Exacto. Porque tienes razón, antes yo creo que, y te digo antes, no sé, los 60, 70, todavía en los 80, 90 que me toca a mí, fumas marihuana, qué naco, qué jodido eres, ¿no? Sí, no. Solamente los ricos consumen otro tipo de sustancias, cocaína, etcétera, ¿no? Pero ya no, incluso está en la literatura, ¿no? En las novelas, está regulado en muchas partes. Juana de Arco. Muchísimos. Y sin estar haciendo esa apología, alguien realmente yo creo que hemos estado equivocados, o estamos todavía equivocados, o nos falta mucho. Lo cierto es que pues es una industria, y viéndolo desde aquí, desde el punto de vista que nos ha interesado en el Fiscal en Serio, es despertar esa actividad profesional que debemos estar preparados, listos,
para poder madurar y entender un tema desde la objetividad que representa un negocio. Correcto. Sus alcances, estar preparados los que somos abogados para ver hasta dónde podemos legitimar la imposición de un tributo, si es constitucional, qué es lo que está pasando en el mundo, qué otras economías nos han mostrado este avance respecto a la regulación, cuáles son sus efectos. Digo, hay turismo sexual, hay turismo precisamente de consumo. ¿Quién no sabe que, por ejemplo, ir a Cuba tiene claramente identificado para qué es para el sector de los hombres? Ir a Países Bajos o a Holanda, a las famosas vitrinas y al consumo del hachís y otras sustancias, creo que todo el mundo lo sabe. Y realmente cuando vienes a México, o México es parte de esta situación, me ha tocado ver en la Riviera Maya, desde Playa del Carmen hasta Cancún, pues lugares así claramente abiertos que no solamente es cannabis, sino venden las medicinas que son propiamente esas, y hay un consumo y está así como que las autoridades lo solapan. Vamos a leer ya para esta recta final algunas intervenciones. Nos dice Leinat Angel, dice, el gobierno podría no estar preparado para regular eficientemente el mercado de la cannabis con relación a las conductas del sector consumidor por los efectos que causa, y eso es de miedo. Pues sí, la ley no puede contemplar, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro. No puede contemplar todos los supuestos. Tú ya lo mencionaste bastante, y yo te diría, ¿qué crees si tú estuvieras hoy sentada frente a los legisladores por 2 minutos? De todo lo que ya nos dijiste, de lo que ya dijimos, de lo que ellos ya saben, ¿qué les dirías? Les ha faltado esto. Tienes 2 minutos y les dirías, hey, nada más tomen en cuenta esto, lejos de lo que ya nos has compartido. ¿Qué crees que le hace falta al legislador por conocer? Más consultas a los ciudadanos, más estudios científicos, más escucha a los involucrados, oír a los que realmente la consumen. ¿Qué falta? ¿Qué le pondrías a la ley, a lo que conoces? ¿Qué dirías? Mira, yo considero al final del día que sí se necesita escuchar al sector. ¿Qué quiere el sector? Y con base en eso empezar a regular, ¿no? Porque justo, o sea, bueno, ok, estoy de acuerdo que al final del día una persona, los efectos, qué sé yo, le puedan causar cierta trastorno de la personalidad, llamémoslo así, ¿no? Sí, sí. Pero al final del día, lo mismo causa con el alcohol, lo mismo pasa con el alcohol. ¿Cuántas veces no te has topado, por ejemplo, en la calle a un borracho? ¿No? O sea, yo no los he visto, pero sí sé que hay. Sí. O sea, pero sé vuelvo a lo mismo. Al final del día es sé que hay. Esto existe. Sí, sí. Esto existe y vuelvo a lo mismo. O sea, son ciertos sectores y se tienen que escuchar qué es lo que también la sociedad proclama, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la sociedad? Claro. Algo que, por ejemplo, al menos yo lo que haría sería un poco copiar a lo mejor los modelos que ciertos países ya están adaptando y que les están funcionando, ¿no? Te decía, por ejemplo, los parques. Este tema de los parques donde pues al final del día es gente que meramente va nada más al tema del consumo y tal cual ahí pueden estar sin ningún inconveniente, ¿no? El tema ahora justo, ¿no? Tú bien lo mencionabas, los lugares 420. Y tal vez no solamente es eso, sino llegar a un tema de, a ver, esta es la ley, así es como se tiene que hacer y así se va a hacer el negocio también, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más estamos viendo la parte del consumo, o sea, también la parte de cómo se va a regular esta cuestión a nivel negocios, ¿no? Claro. Desde un sector, a lo mejor hablando en un tema mercantil, en un tema, pues bueno, contractual, ¿no? Volvíamos al tema laboral. Entonces, al final, esta industria, yo lo considero así, se tiene que empezar, son eslabones que poco a poco se tienen que ir tejiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no, la sociedad lo está demandando. Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que me hace reflexionar y a manera de ser puntual en este feedback final de Fiscal en Serio es referirnos a la producción, la comercialización, el emprendimiento, ¿no? Y la proyección de negocios. La producción debe estar auspiciada por estímulos, por apoyos al campo como una actividad primaria. Exacto. Y el gobierno tendrá la responsabilidad de incentivar al campo mexicano en este sector para poderlo propulsar, sea a los campesinos, a los dueños de las tierras que pueden, con estos talleres que hablábamos en Morelos, donde se les induce al conocimiento, porque es toda una metodología. Correcto. Después, ya que se produce,
que no da lo mismo para traficar ni para hacer exportar, que no se puede exportar, tiene que ser el consumo nacional, que eso es otra limitante que tiene la ley, Correcto. en la que es, ahora lo voy a comercializar. Y antes de entre producir y comercializar, viene una etapa intermedia que yo quisiera hacer de reflexión, que es la industrialización. Y la cosecha. Que ya lo vimos, claro. Pero vienen procesos en cada una de esas etapas que implican actividad económica. Correcto. El que sabe cómo hacerlo, el que lo cultiva, pero que también implica el levantamiento, la cosecha. El cuidado. Que requiere quizás de maquinaria, fertilizantes, cuidados, infraestructura, conocimiento, trabajadores, tierras, muchísimas cosas que no hablamos porque no acabaríamos. Pero ahí hay un involucramiento a quien tiene la maquinaria y la vende para ese sector, incrementa y genera trabajo. El que vende los fertilizantes y las herramientas, se generan empleos para los peones o la gente que ayuda y está detrás de eso. Genera riqueza local, porque pudiera considerarse un impuesto local precisamente para ayudar a las entidades de la federación en ese segmento. Produce a lo mejor, lejos de estímulos, alguna actividad económica para el Estado. Correcto. Y luego viene la industrialización, que es, ya tengo la cosecha, aquí tengo el insumo maestro, aquí está, úsalo en la cosmética, en la alimenticia, en la medicina, en lo que tengas que hacer, y de ahí se derivan otras cuestiones. IEPS, ¿no?, que se acompaña a la comercialización, el IEPS, el IVA, el impuesto sobre la renta, y se generan empleos. Realmente es un motor así y lleno de cadenas de producción que deja un derrame económico, yo creo que muy interesante. México Correcto. creo que lo tiene todo. ¿Qué nos falta? Yo diría, dejaría ese segmento. ¿Qué nos falta? Si tenemos las legislaciones adecuadas de todos sus tipos para regular todo ese efecto. Decía hace rato Miguel, oye, en el tema laboral, yo nada más de entrada tendríamos que modificar pues, la legislación laboral, las orgánicas de las autoridades, las verificaciones de inspección del trabajo y un sinfín de reglamentos de seguridad e higiene, controles de medicina del trabajo, muchísimo, ¿no? Sí. Oye, en materia penal, ni te cuento, ¿no? Casos de permisión, qué porcentajes, qué no puedes traficar, cuánto puedes portar, cómo por ahorita si tienes un consumo. Yo recuerdo un caso hace muchos años que defendí un caso, no me dedico al penal al 100% en esos delitos, en las que recuerdo que el caso que me estaban presentando por estudio, habían detenido a una persona que dijo, oye, te agarraron con cocaína y marihuana, ¿sí? Sí, pero es para consumo personal. Y cuando le hicieron los exámenes toxicológicos, el tipo en su vida se había metido ni un chicle de marihuana en el coca. O sea, fíjate hasta qué absurdos. O sea, era un dealer, pero no consumía. Y él le había dicho que su escudo, su defensa era, ¿sabes qué? Esto es consumo personal. Entonces, también esos discursos han estado capitalizados en materia penal. Luego, en la materia que tiene que ver administrativa, COFEPRIS, bueno, que es Secretaría de Salud, que es Reforma Agraria, que son cuestiones de permisos para habitaciones o lugares de arrendamiento para espacios 420, licencias municipales, normamientos de seguridad. Es un sinfín que no acabaríamos en un fiscal en serio nunca de ver todo ese impacto. Sí. Lo que sí podemos concretar es que ha producido y produce efectos que debemos estar listos para proyectarnos como consultores, ¿no? Exacto. Y estar apoyando al empresariado mexicano, ¿no? Correcto. Creo que al final del día ahí también tenemos nosotros un área de oportunidad y es un área de oportunidad muy buena donde al final del día, pues bueno, estudiando un poco más, no solamente podemos asesorar al empresario, sino también, en tu caso, por ejemplo, que tienes, más conexiones con legisladores, pues igual, ¿no? Proponerles a lo mejor hasta iniciativas, ¿no? O sea, conocer un poco más este ámbito, ¿no? Sí, sí, claro, información. Y bueno, me quedó por ahí una pregunta para antes de hacer, buenas tardes, ¿cuáles de ellas serían las que se debe tocar para solicitar los procesos de producción? Bueno, primero tenemos que esperar a que se apruebe, porque únicamente ahorita hay cultivo personal, ¿ok? Y eso tiene que ser con una cuestión de que se atiende por la declaratoria que el día en junio hizo la Corte para que le dijera al Congreso de la Unión, en especial, ya estaba en Cámara de Diputados, se regresó el dictamen, están senadores ahora, para que se dictamine realmente si hay esta ley que tiene que expedirse, y yo creo que si ha sido de su interés y vemos el resultado, pues abordaremos particularmente cuándo vamos a estar en esa posibilidad para decirles, ya está la ley, tiene sus alcances, pero mientras no se puede comercializar, no se puede producir, no se puede cultivar para efectos
de cuestiones exponenciales. Es únicamente el cannabidol, que es el uso que está tolerado, que está permitido, y decíamos sobre sus bondades, que si bien es cierto no somos peritos médicos ni químicos, lo que hemos compartido aquí pues es la experiencia de la literatura, de lo que existe, de lo que nos hemos documentado y que hemos querido compartirles. Bueno, hemos llegado a la parte final, ha sido de verdad una interesante charla, créeme que para mí también ha sido una experiencia, me sirve de punta de lanza para muchísimas cosas, claro. Me hizo estudiar, ponerme al día y quiero ser, igual que tú, yo creo que una de las primeras banderas que como asesor siempre he tenido esa visión de anticiparme a muchas cosas. Yo cuando estudié mi primer doctorado en Derecho Penal, lo estudié hace 6 años y yo decía, es que en 5 años la represión del Estado va a ser total y todo va a ser penal. Y yo voy a estudiar un doctorado porque quiero estar listo cuando eso suceda. Pues el tiempo llegó y es el momento en que lo que vi está sucediendo. Correcto. Y hoy que veo el tema de la cannabis, de la marihuana, y que yo digo que tiene un efecto fiscal, financiero, jurídico, y que estamos viendo esto y que coincidimos en que, pues leyendo esta revista de Defensa Fiscal, ¿verdad? Precisamente, pues yo cuando vi el artículo, que es el que tiene en este mes, es de agosto. Así es. Y yo dije, qué interesante, qué bueno que haya alguien que también esté mirando en el mismo sentido, porque pareciera que nadie hablamos, nadie le damos ese efecto. Y coincidimos, y yo de verdad te agradezco muchísimo, no sabes cuánto hayas aceptado. Yo sé que pues vienes de una tierra muy bonita, Michoacán, ¿verdad? Y que nos hiciste favor de estar hoy aquí, ¿no? Acompañándonos. Espero que sea, no sea la primera vez, sino que sea otros, socia, además, y amiga, talentosa. Y quisiera, en nombre de CADEFI, hacerte entrega de un reconocimiento. ¿Dónde está mi micrófono? Ya lo vi, gracias. Y de un oso espectacular. Se llama el oso cannabidol, o canis, le puedes decir, que es el emblema de CADEFI, y solamente así a mujeres destacadas como tú y a todos los que nos permiten le hacemos llegar. Así que tienes una nueva casa, un nuevo hogar, va a partir de aquí, y espero que lo consientas igual con Charlie. Muchas gracias. Que lo recibas. Muchísimas gracias. Y bueno, te entregamos a nombre de CADEFI, Dirección General, de Javier Ávila, este reconocimiento que otorga CADEFI por la participación brillante, espectacular, y muchas gracias a la licenciada en Contaduría, Alejandra, maestra además, Alejandra Jiménez Velázquez, en el programa Fiscal en Serio, por tu participación y entrega sin igual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de parte Rubén. de nosotros. Muchas gracias, pues, CADEFI. Es clásico en CADEFI que nos hagas favor, te voy a recibir lo que te acabo de entregar para que tomemos el mallete, ¿verdad? Mira, que está aquí. Y si eres el programa de Fiscal en Serio, por favor. Ok. Esto fue... Y das Fiscal en Serio. Esto fue Fiscal en Serio.